relato, amigo. Si no escuchaban mi relato, hoy van a rodar cabezas. Te he dicho más. A ver, programa, no me digas lo que no se escuchó. Hicimos una intro espectacular. Una intro. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Vale, vamos a hacer como. Poner otra vez bienvenida, Adam. Tipo, bienvenido. No, no está la mierda. Ahora, vamos a poner la intro espectacular, papá. Entra a la jugada y yo relato, ¿ok? Chat, ustedes van a ingresar de vuelta, ¿ok? Como si fuera que no pasó nada. ¿Les parece? Dale. Ahí está. Ahí está. Desde que nací, soy albirrojo. Señoras y señores, está atacando Paraguay la albirroja. Pelota arriba, acelera Miguel Almirón. Está marcado Miguel. Atento al arquero. Viene Miguel. Quiere invertirse. Quiere moverse en el área. Le deja para Julio Ciso. 3/4 de cancha para la joya. Le quiere pegar. 1-2-0 Julio. Julio que hace. Engolosina Julio. La pelota despegada. Y va ahora Junior Alonso. Alonso con el centro. Despeja Brasil. Le queda Diego Gómez. A ver, Diego. ¡Gol del albirroja! Señoras y señores, Paraguay. Paraguay, tiralo, pasá. Llegó el día, señoras y señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera. Pasó. Bueno, está emocionado. Claro que se escucha, chat. Son unos mentirosos. ¡Vamos! Desde que nací, No me hagas nada. albirrojo. ¡Abrazo! El albirrojo. ¡Eso! ¿Vos sabés que hoy juega el albirroja, Franco? Hoy juega el albirroja, viejo. ¿Qué te pasó? Perfecto. ¿Qué le pasa a este señor? Ay, me duele mi cabeza. ¡Ay! Hola. Che, vos sos muy antipática, boludo. Sí, fuera de bola. ¿Qué me le Estamos pasa? por clasificar al mundial y vos estás así. Prefiero tener un poco de honra para allá a mis 30. No estás pasando pelada en un streaming. ¿Eh? Porque hoy voy a pasar pelada en un streaming. Estén atentos por Pasión Estudio. Pide Bahía otra vez. Dice, hola, queridos. Hola. ¡Hola, Matze! Saluda a Facu. ¿Cómo Facu estás, que Chavo? va a ver el mundial, boludo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Locura! ¿Cómo anda, chat? Nace Facu y ya estamos en el mundial, Locura. Hola. ¡Qué locura! ¿Cómo cuesta, Sí, ¿Estás espera. loco? Espera un ratito. Vamos a respirar. Franco, dije, bro. Dale. Hola, chat. ¿Cómo están? Así es la vida cuando no saltás y no se burguesa, puedes hacer programas. ¿Cómo andan, chat? ¿Qué tal todo? Voy a jugar a la birroja. Franco, metele Pero más sí. onda, boludo. Amigo, estamos por clasificar al mundial y vos estás... sí, bueno, chat, estamos acá de la Corea. Te juro que si Coca me dice qué hacer, yo prefiero morirme antes que algún día Coquea me tenga que decir lo que yo tengo que hacer. Prefiero la muerte física, Tranquilo. material y mental antes que Coquea me diga lo que tengo que hacer y cómo yo tengo que trabajar. Tranquilo Pero nomás. por favor, mucho más respeto a una persona que está hace 15 años en medio de comunicación como Marco Morel. ¿Qué digo? Es el único que me puede decir cosas acá. ¿Qué digo? Vos trajiste la memoria que Yo vas a tengo. Ahí tenés, pasarle a la memoria. Hacemos ya el trabajo espectacular. Es que los muchachos ya se van ahora. Vamos a tener enlace de 2 partes el día de hoy. Vamos a tener enlace justamente hoy con Nelson, con Belén. Se viene justamente para lo que va a ser la previa el día de hoy. Juega la albirroja, así que nosotros estamos listos con todo. TikTok. No, vamos a prender. Mejor no. No, no, no. No, a la Para noche. la noche. A la noche. Para no, guardar porque la noche. Demasiado pesado andan los de No, TikTok. y no banean siempre, boludo. Hay una persona encargada, yo me animo a decir, hay una persona encargada que está buscando bajarnos todos los directos
Vos sí que hay un mala Sí, porque leche. jamás nosotros hablamos de ningún tipo de juego de azar. Y por eso es que TikTok nos devuelve siempre la posibilidad de iniciar de vuelta. O sea, vos decís que hay alguien que está denunciando. por Claro, juego ¿y por qué te bajaron a vos? Y por lo mismo, pues no, Sí, pero de nadie azar. dijo Espera, nada. podemos hacer una prueba entonces. ¿Puedo poner mi TikTok? ¡Orti! Sabemos que sos vos, No, Orti. no, ¿cómo que Orti? Sabemos que sos vos, Alfred. No, Sabemos que sos vos, Ferdupe. No, Ya sabemos. Tranquilo nomás, viejo. Se escucha todo súper bien, ¿eh? Kichipoca. Los de... No, mentira. ese no. Tocate el huevo izquierdo. Ahí está. Ya. Tocaste el huevo Y sí, así es el nombre que dice. tocaste el huevo izquierdo. Saludos de Brasil, dale que Paraguay, que vamos al Mundial. Los de... No, Alfred es, dice Iván. Alfred es, dicen los muchachos. Desde Coque. Vamos a ver si nos bajan, ya va a ser una vergüenza. Tranqui. Bigote mandiguita, dicen los perros. Hoy estoy con todo. Yo hice una promesa. Yo que hice promesa Sí, pero te solía quitar, pero ese ya es un poco más... y ya me está saliendo más. Estoy usando aceite de ricino. Aceite de ricino. De ricino. Sí, mira, güey, me sale. Mira ahí. Sí, Mira más cerca, mira más cerca. No, en serio Mira más te está cerca. saliendo. Más cerca, vení. Más cerca, más cerca. Pará, pues, pará. Vamos, la Me birroca. gustó. Me gustó. Y, buah. Dice Contada, dice, che, hoy en breve vamos a salir con un posteo, hoy vamos a regalar, porque muchos me preguntaron y me dijeron, che, no hay más entrada para el Watch Party, boludo, no hay más entrada, y se acabaron, muchachos. Pero, Vos sabés que los perros me están pidiendo como locos, será. Sí, a mí también. A ninguno le voy a conseguir. ¿eh? No se merecen. Y yo Ahora todo. vamos a tener 5 pares de entradas para el Watch Party. Para el Watch Party. ¿Vas a regalar ahora? No. Va a ser a través de posteo. Pues le aviso al chat. Obviamente que la gente que está en el chat tiene más posibilidades. Fui estafado, Dani Mesa, fui estafado. Fui estafado. ¿En serio, veo? Sí. ¿Por qué? ¿En dónde fuiste estafado? Ah, ya sé ya dónde. Ya sé ya dónde. Bueno, chat, ¿cómo están hoy? Porque, sinceramente, yo les digo que hoy fue desde las 7 de la mañana, agarré, me levanté, empecé a escuchar la nueva música de... ¿Le aplicaste uno y te levantaste? No, la apliqué nada. Bien. No le apliqué nada y te... No. ¿Qué digo? Pregunto. No. Un cafecito, ¿Tenés digo, no miedo, sé. Marcos? Dice. No. Yo no tengo miedo. Sinceramente, yo no tengo miedo. Yo... Es más, vamos a hacer predicciones y vamos a hablar del resultado. Yo tengo resultado desde la mañana, tengo resultado. A mí lo que me da... ¿Qué te Yo da soñé. qué? Que demasiado emocionados estamos todos. ¿Puede ser tan perfecto todo? ¿Puede ser tan perfecto todo? Puede. Puede ser. Eso es lo que me asusta. Puede ser tan perfecto todo como no puede ser también. Igual Paraguay nunca le ganó a Brasil de visitante. ¿Qué el decirlo de único esa que le manera? ganó, a Brasil en su casa fue justamente Argentina. Sí. El único. Es más, las estadísticas van en contra de nosotros. Hay que ser sinceros, hay que hablar. Pero cuando se juega con el corazón, cosas suelen suceder. Lo que pasó acá, muchachos, o sea, yo les digo que justamente estábamos hablando de que a Uruguay no se le ganaba en nuestro propio terreno desde el 2007. Sí. La última vez fue con gol de Aedo. Perfecto, ayer lo dijimos. Entonces, hoy de vuelta tenemos esta estadística en contra que Pero es la más difícil de todas, Marcos. es la más... No, cierto. Eso, Ni la Argentina, ni ganar la Brasil de local, Cierto. ni nada. Esta es la que nunca se logró. Esta es la utopía real. Esta a sí, Uruguay sí. de 2007. Pero esto es esto es muy difícil. por primera vez en la historia sería. Sí, sería una locura. Y ojo que Te digo Paraguay algo, le ganó al campeón del mundo en 2002 en un amistoso. Sí. Justamente que Paraguay le había ganado 1-0, si mal no recuerdo así de Rafa. 1-0 fue ese marcador. Sí. Entonces Paraguay le había ganado al campeón del mundo, pero fue un amistoso. Ahora estamos Esa fue la hablando primera vez que se le ganó a Brasil. Con Campos, gol de Campos. Eso creo que fue una de las veces. No, Pero para eliminatoria nosotros alguna vez le ganamos. Esa es la primera que Sí, le ganó. en Con gol de eliminatoria. Campos fue, ¿verdad? Gol... 2000 para Corea-Japón. 2-1
2001 gol de Jorge Campos a Brasil, ese. Sí. Es amigo mi... Soy Y amigo esa del fue la hijo. primera vez que le ganamos por eliminatorias. La verdad, yo estaba hablando con el hijo de Jorge Campos, que es mi socio, y me dijo, ¿sabes que la primera vez que se ganó fue con gol de mi papá? ¿En serio? Le dije. Y yo te digo algo, ¿Y sí? Paraguay solamente 3 veces le pudo ganar a Brasil en eliminatoria. Gol de Roque Cabañas, Día del Padre 2008. Y después ya fue el último gol de Diego Gómez 1-0. Paraguay solamente 3 veces le pudo ganar a Brasil en eliminatoria. Solamente 3 veces de local. De visitante nunca Paraguay le pudo ganar a Brasil. Y la última vez que Paraguay marcó un gol de visitante por eliminatorias fue el gol de tiro libre de Cabañas. Que Paraguay perdió 2-1 ese partido. Gol de Cabañas y Robinho, y el segundo no recuerdo bien. El segundo no... Si me ayuda el chat. ¿Quién fue el segundo gol de Brasil? Porque yo recuerdo que fue Robinho el primero. Y el segundo... El gol que perdimos 2-1 ya. Gol de Cabañas de tiro libre. No sé, ni idea. Robinho... Frech. No sé. recuerdo el otro. Ni idea. Soy muy cagón si pido empate. Es muy de cagón decir que vamos a empatar. No. ¿Por qué? ¿Es de cagón o no es de cagón? Sirve un empate en caso de que Venezuela pierda. Si Venezuela pierde, un empate ya te lleva al mundial. se conforma con el empate los perros ustedes. Si me lleva al mundial, sí, boludo. Es que, hermano, un empate es un punto de oro. Es el punto de oro que ya nos asegura. ¿Firmamos un empate? Obvio. ¿Por qué no? Nilmar. 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 Hace mucho no escucho ese nombre. Si pierde Venezuela, Venezuela pierde hoy con Venezuela. empate, dice. Venezuela. Pero no era que le querían quitar puntos lo de Bolivia porque le secuestraron. No, ese es un tema picantísimo. Jodido, Ojalá le Imagínate saque punto, si ya estamos clasificados. Esa onda. Esa onda. Pero igual es extrafutbolístico. No. Claro. A mí demasiado feliz me pone la gente que quiere hacer fundir extra futbolísticamente a otra gente y después le sale mal y el tiro por la culata. Para vos, chileno, por escritorio cagón, chileno, que quisiste cagarle a Ecuador, no te vas al mundial, chileno. No te vas al mundial. Quisiste hacer un escritoriazo. Le quitaron 3 puntos a Ecuador y está segundo Ecuador con Paraguay. Y vos, chileno, En el fondo. let. Eso me lo quiero decir a todos los chilenos, un gusto. Claro, LED porque van a ver. Claro, porque van a ver por su TV el mundial otra vez. ¿Qué es lo que hablan de inferior? Usted, Mahomán, vos sos un gran pelotudo. Así en serio, con todo respeto, Mahomán. Con todo respeto que no te mereces. ¿Por qué le tratas así a Porque Mahoma? habla de inferiores, siendo que todavía día de albirroja, no quiere meter, putear la mitad de 16, 15 años. Que se joder, Mahomán. Y unos puercos fueron. ¿Qué va a hacer, puerco? Mientras el odio hacia el olimpismo se genere desde la formativa de Cerro, mejor no va a ir. Así tiene que volver a ser. Así tiene que volver a ser. De Irasco, llegué en una apuesta. ¿Viste? Llegué en una apuesta. ¿Viste? No, es algo de acá. No es algo de acá. Sí, boludo, es que no puede ser. Nada no dijimos. Pero la vez pasada... Es algo de acá, boludo. O sea, es literalmente algo de TikTok. No puede ser. Si allá también no pasó lo mismo. ¿No es eso? No, pero eso es un boludo. ¿Por qué? Discurso de odio. Pero tú, hermano, eligió. ¡Ah! Chileno, lo haga el mundial chileno. Pero ese chileno pide discurso de odio. TikTok, maricón. Vamos a escuchar por qué. Vamos a escuchar por qué nos ¿Por acaban de qué banear. TikTok nos bajó? Che, Coque. menos mal que no hicimos de pasión. Por eso te dije, hacele caso a Marco Morel a veces. Menos mal. A veces, yo tengo que hacer. Y po. A mí que por decir boliviano te bajan. O por decir nacionalidades. A ver, No. A mí demasiado feliz me pone la gente que acá. hacer fundir extra futbolísticamente a otra gente y después le sale mal y el tiro por la culata. Para vos, chileno, por ejemplo, chileno, que quisiste cagarle a Ecuador, no te vas al mundial, chileno. Pero discurso de odio más épico. Le quitaron 3 puntos a Ecuador y está segundo Ecuador con Paraguay. Se me acaba de fundir mi tito, boludo. Chileno pide discurso de odio. Ay. El que no salta. No al mundial. Hasta el 17. Una semana me suspendieron. Y para TikTok una ofensa así chileno había sido. ¿Qué maricón que es TikTok?
Una semana suspendido, boludo. Ahora voy a enviar una ¿Una apelación. semana luego? Sí. Ay, juepucha. Pues es Ahora envié muchísimo. la apelación, boludo, para que le voy a decir, ¿sabes qué? Franco fue. Franco fue. Igual por fue. la cuenta de Coque. Sí, Pero no puede imagínate. ser que puede decir chileno uno te baje ya. No es ni grosería. La vez pasada dijimos Franco peruano y no xenofóbico. bajaron. No es ni xenofobia decir chileno o peruano o boliviano. O con lo mismo que te digan a vos paraguayo, pues te va a ofender. TikTok nomás toma así, de esa manera. Ese pío Iván Decano, Ivanovich. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos confiados hoy. Estamos con los ánimos al 100%. ¿Cuántas chances tiene reales Paraguay? Eso yo me pregunto. ¿Cuántas chances tiene Paraguay? Reales. Vamos a hacer una... porcentaje. Ok. Y este está bueno para clip. ¿Será que vamos a subir hoy? ¿Por qué no? Vamos a hacer muchas cosas tenemos. Sí, bien. Tienes tu edit, Y po. el video que hay que... Y po, ese, editar. ese video es... Ese. los dos, Aura. que hay que... Y predicciones. Y predicciones, sí. Exacto. Que predicciones es lo que se Y va a pase. hincha opina cuando yo esté ahí haciendo IRL en el centro porque vamos a ganar. Claro. Hincha opina, IRL. Ese IRL es lo que está medio denso, ¿eh? ¿Por qué? De técnica me dijeron que hay unos temas ahí. ¿Cuál es el tema que va Chepi? No. Y ese es un tema importante que no te Y roben. hagamos lo siguiente. IRL va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la mochila para llevar ahí va a ser todo un tema. Tiene miedo de los Chepi. Decir bien nomás las cosas como son. Y amigos, son más de... ¿Cuánto cuesta una mochila, boludo? Más de $3,000 cuesta, boludo. ¿Y qué le cuenta la Coque, boludo? Medio sueldo nomás. No. Ahí de limpia media. Coque cobra la mitad de cobra Roque. Ojalá. Nah, no puede ser que no me dejen llevar. Si todos los canales se van al centro a hacer lo mismo, ¿qué somos? ¿Cagones? ¿No vamos a chicar, equipo? No. ¿No vamos a chicar en esta final? No, A vos te digo, Adrián. ¿No No. vamos a chicar, Adrián? ¿Cómo le parece? ¿No vamos, boludo? no vamos a chicar? Mamá quería, yo le vi todito, che. Sí, manda el 13, manda Telefuturo, manda Tíos por todo, mandamos chilenos, nosotros no vamos a chicar. Equipo grande somos, estamos para jugar final, Adrián, vámonos. Bueno. ¿Te gustó? ¿Te gustó mi interpretación? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Te gustó? Me asustó ahí, boludo. Che, pero No, dice ese y chao. Sí. Decían vos. Sí. No. Che, espera un rato. ¿Dónde está Pablo? ¡Pablo! Pablo. Mañana, Pablo. Un vapo. Un vapor. Un vapo, 5 de la mañana, ya le avisaste. despierto. 5 él sabe, él lo se ofreció. Ah, Se ya le avisaste regaló. entonces. Sí. Lo que cuando son nuevos será. Sí, pero mañana Pablo, yo les cuento bien que mañana Pablo se va al aeropuerto después de todo O el sea, día en su Pablo le casa. va a recibir a los clasificados al Pablo mundial. le recibe a... ¡Para! ¿Qué? Todos nos vamos a ir Todo separando. no. Sí. Nos vaya a bufar. Fuerza. No voy a ser mal educado con Pablo, boludo. No voy a ser mal Saludos, educado. Franco, Marco y César. César, mira vos, César. Che, qué pesada la gente, boludo. ¿Por qué, vio? Men, Se compara con un grande. Ayer Olimpia Media. Mm. Olimpia subió a su TikTok un clip. Mm. Y un tipo comentó, esto que es cerrista. Yo hace rato ya le dejé de seguir. ¿Y por qué? Por César, boludo. ¿Y le parece digo? Y eso con el IQ medio del olimpista promedio. Como que el IQ medio del olimpista promedio. Y no entiende, pues, confunde todo, Sasha. ¿Se entiende el miedo, Franco? Es que somos... Sí, yo estoy medio cagado. Cerro a mí me dejó muchos traumas, chat. Peor que tu exnovia que tenía problemas familiares. Así de trauma te va a dejar el Cerro Porteño. Y así de trauma me dejó. Jodido, yo tengo un poquito de miedo. Bueno, quiero hagamos mofarla. los Porcentajes. porcentajes. ¿Ok? A ver. Marcos. Porcentajes. A ver, IQ medio. Ahí está. Marco. Porcentaje. Paraguay versus Brasil. Para mí la albirroja hoy no es inferior. Así que Paraguay tiene 90%. Gran puta, Marcos. 90%. Marcos. Brasil solamente 10. No es por termo.
No, bola. No, No. no. Ojo, Sin terminar, bro. ojo. 90-10 para Marcos. Y tira de mote. Y tira de mote, míralo. Míralo, y tira de mote. Tiraba de mote ¿El qué? el termito. Dale, Franco. Bueno, Franco. El termito. Sabiendo que el empate también es un buen resultado para Paraguay, creo que estamos... Yo soy cagón. Cagón, de verdad. 60-40. A favor de Paraguay. 40% a favor de Paraguay. No, 40% a favor de Brasil. Ah, está ahí. No, era un 90, un 60 nomás yo metí. ¿Vos? Yo voy a ser realista. Para mí hay un 50-50. ¿Y saben por qué te digo 50-50? ¿Por qué? Porque Brasil está mal. Y es difícil jugar en Brasil. Nunca le ganamos a Paraguay. Pero Alfaro tiene un comodín que es cazar utopías imposibles. Entonces ahí cambia la cosa. Ahí está. 70-30 el porcentaje. No ¿Para sé Paraguay? cómo. Para Paraguay. Al final, el más realista... Soy realista por Alfaro. Está bien, banco. ¡Garroteale, Ángel Romero! ¡A toditos! Sí. ¡Garroteale! Sí, pará. ¡Último 10 minutos! ¡Soco! ¡Soco! Ya hace tiempo de paso. 1-0 así. A los 10 minutos puedes entrar y perder todo el tiempo que quieras. No me digas que yo dije nunca le ganamos a Paraguay. Entonces son burros. Dije nunca le ganamos a Paraguay. La puta porque la gente está diciendo en el chat. Una mentira. Dije. Perdón, me salió mi esteño interior. Gana Paraguay, muchachos. Le vamos a ganar a Brasil. Hermano, es un gol y que entra Ángel Romero a armar show. Un gol. Mosquete, Quilombo, Vinicius, wow, Brambo. Pero, Y a la esquina. Eso es lo que hay que hacer. Y todo encima del palo. 1-0 y nos colgamos por el palo. Mal educado, así que... asqueroso. Ver fútbol puerco. Sí. Pues no de los puercos así que está nomás ahí todo abajo. Encima de la línea todito. Puerco. Que el brasileño no sepa qué hacer. Que agonice, que sufra. Que Pedro Romero va a estar tiempo. Eso es lo que yo quiero. De Ciudad del Este, luego sos Coqueita Tembo, Coque Bandeirante, Bandeirante. Coque Tacerra Pai, sos SDE. Peor que Está Regis cagado, Márquez. Coque. Legalmente hoy estoy muy cagado. Pero es efecto selección, muchachos. Efecto Alfaro. Es lo que es. Cazador utopía, papá. Cazador de utopías. Claro. Cazador de utopías. Predicciones. Imposible. Demasiado rápido, te está yendo. Tranquilízate, na, brother. Demasiado emocionado. Demasiado emocionado ya estás. Cazador de utopías imposibles. ¿Quién es Ocampos, Jorge? Llévenle a Ocampos en el banco hoy. No sé quién es Ocampos. ¿Quién es Ocampos? Cazador de Bien, Magoman. utopías. Ahí sí te banco. Ahí sí Te te banco, banco. man, Si estamos perdiendo por mucho, me dijo tal cosa. Me dijo, no puedo seguir jugando. Banco. Cazador de utopías imposibles. Cazador de utopías imposibles. Lo de hoy suena imposible. La única selección que le ganó a Brasil fue Argentina. En Brasil. En Brasil. Vamos a la Paraguay, segunda. Paraguay busca ser la segunda. Yo no me conformo con un empate nada más, ¿eh? Yo creo que la albirroja está para grandes cosas y no está para regalar resultados. Ancelotti habló. Al principio dijo que iban a tener más oportunidad. Al principio dijo que iba a ser diferente el partido. Pero ayer, Ancelotti, dijiste que Paraguay es fuerte. Te pusiste a ver los videos de Enciso y entendiste que lo que dijiste realmente no era cierto. Hoy la albirroja quiere ser amo y señor de este esférico. Un esférico que realmente
se moverá por la cancha. Va a estar difícil. Sí. ¿Imposible? No. Porque tenemos al cazador. Y Paraguay está listo. Porque cuando todo parece imposible, aparece la garra, aparece el corazón. Y 7 millones de paraguayos empiezan a gritar y empiezan a alentar. Y yo sé que hoy la albirroja, va a darnos una alegría más. No puedo hacer así, boludo. No puedo hacer nada. La albirroja hoy va a darnos una fe. Voy a empezar de vuelta. La albirroja. Bien, bien. Señores, estamos listos para lo que va a hacer esta noche. Suena imposible. Suena que es una montaña imposible de escalar. Pero lo dijo Alfaro, el cazador de utopías. Cuanto más difícil el partido, Paraguay saca energía de donde ningún país puede sacar. De la sangre guaraní, de la garra guaraní. Y hoy, a pesar de las malas estadísticas, a pesar de que Brasil viene inflado, con un entrenador élite, con jugadores top mundial, cuando 11 jugadores y un país se unen, las cosas imposibles se vuelven. La cortamos por las cosas imposibles. ¿Cómo que una brazuca se atormenta? ¡Rafa! ¡Ey! ¿Cómo, pero? Vamos a recuperar la catarata hoy. ¿Eh? ¡Catarata! Hoy vamos a recuperar la catarata paraguaya. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Estamos todos emocionados, pim pum pam, el abrazo y una brazuca se atormenta. Rafa, sinceramente. Bacana, bro. Eso dijo el chat. Eso. Hoy se recupera CDE, hoy conquistamos Sao Paulo. ¿Cómo que dice. hoy se recupera CDS? Debería Es de Paraguay, reconocer. papá. Pero, Más o menos nomás. No. Así no con los esteños. Preguntar a las Pits si piensa que es Paraguay o de Brasil. Espíritu vino a tu ciudad. Espíritu vino a tu ciudad, Vos Marco. naciste en. Vos no naciste Espíritu vino a tu ciudad. Vos No. ¿Por qué vos te autodenominás de Ciudad del Este si vos no Yo naciste? soy esteño. Vos no naciste en Ciudad del Este. Espíritu vino a tu ciudad, respóndeme eso. Vos no naciste en Ciudad del Este. Respóndeme, ¿Espíritu vino a tu ciudad, sí o no? No. Bueno, ahí está. ¿Y vos naciste en Ciudad del Este? Claro. A ver tu cédula donde dice nacimiento. Pero igual. Imagine the people. Che, acá tengo Audios. una estadística. Dice- Tranquilízate, No, vamos a darle los audios, pero espera, Ana. Ojo porque tenemos una estadística acá. Municipalidad. Brasil tiene 66 partidos de local. 52. Puercaso, eso. Ojo, escucharon la estadística. Perdón, pues su licencia dice nacido en Yaguarón, ubicación Yaguarón, locación Yaguarón, domicilio Yaguarón, domicilio Yaguarón, bandido. Saca- 60.000 le salió más su barato, registro. más Claro barato, que le salió más barato. 60.000 su registro de Es Yaguarón. que yo soy yaguaronino. Yaguaronino. Claro. Yaguareité lo que yo quiero estar. No, ¿cómo que yaguare, Pablo, Yaguaronino. maleducado de mierda? Adelante. Perdón. Tenemos las estadísticas, ojo. Escuchen las estadísticas. Brasil ha jugado 66 partidos de local, de los cuales ha ganado 52. 13 empates y una derrota contra Argentina. Sí. Parece imposible. Vale, hace. Parece imposible. Parece imposible. No, espera, de vuelta, espera. Dan, ponemos una música emocionante, emotiva. Y Marco va a hacer un video en vivo. Un edit. Un edit en vivo. Ahí Dan va a poner una... Y Marco va a hacer un edit en vivo. ¿Puedo irme al baño mientras? No. ¿Qué digo? Más sí que, o sea, ¿quiénes van a meter gol hoy? Vamos Ah, a ya, espera, escucha. Gente. No.
Pensé que iba a meter ahí un... Che, pero esto empieza a cortar al menos. Y no, te estás jodiendo, nomás te estás Hacenos. jugando todo. Hoy, ¿qué importa si se corta o no? Hoy lo que importa, Hoy lo que importa es la albirroja, Marcos. olvídate hoy- de todo. Ok. Olvídate de todo. Olvídate de dónde estás. Desestresate de todo. Olvídate de lo que hiciste. Olvídate de tus deudas. Olvídate de lo que comiste. Olvídate de almorzar. Olvídate de tu novia. Olvídate de tu novia. De tu novia, olvídate. De tu novia, olvídate, Marcos. Por favor. Y pensá En la albirroja. Y en Julio lo que realmente importa hoy. La farra. Que es que Julio Enciso haga otorrinolaringólogo Ahí ya fundió. en Brasil. Escuchamos las estadísticas. Suenan tan fuerte que hacen que temblemos. Eso pensaste. Pero en realidad no temblamos. El pulso sigue igual. Porque la garra guaraní es lo que marca un antes y un después. Brasil solamente cayó ante Argentina. Solamente ante Argentina. Nunca ha perdido contra otra selección. Hoy, la tarea es un examen final. La tarea es ganarle a Brasil y convertirnos en la segunda selección en hacerlo. Suena imposible, tan imposible. Sí. Pero tenemos a alguien. Al cazador de utopías. Acompañado de... No son solamente jugadores, no son estrellas mundiales. Pero ¿saben qué son? Son paraguayos. Son paraguayos, son albirrojos. Y cuando un paraguayo hace algo, juega un partido, empieza una lucha que no es solamente por un partido, no es solamente por la clasificación, es para volver a ser felices, para volver a abrazarnos. Y hoy es el momento. Hoy es el momento. ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, albirroja! ¡Vamos! Y sí, señores, yo sé que me van a decir loco. Pero díganme loco, porque este loco confía en vos. Confía en vos que está viendo. Porque no solamente juegan los que fueron. ¡Juega todo el Paraguay, carajo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Se siente! ¡Marcos presidente! No, ¡Se siente! ¡Marcos presidente! ¡Hotalista 4! ¡Corre, legionario Marco Morelado del pueblo, la voz de oro de Pacaraí! ¡Ote! 100.000 tu voto y 2 costillas anchas. ¿Qué es lo que decís? Me emocioné, bro. Me emocioné. Si te gusta y 2 costillas hechas. Che, yo estoy bien. Está bien. Coque estaba comiendo. Se siente Marcos presidente. Parece una película cuando va a terminar. Che, qué buen discurso diste, boludo. Solamente para el chat. Improvisado encima. Solo para el chat encima. Yo quiero la costilla ancha, yo me vendo. No, chat, tranquilo. No. Che, pero en serio. Yo ya estaba quitando mi cédula. No. No vaya más a decir eso, Franco. No vaya más a decir eso. Yo soy paraguayo. Me gusta la cerveza y el asado. Brazuca con... No. Faro- Métete el pan de azúcar en El ano. el culo. En el ¿Por qué el pan de azúcar? ¿Lo conoces el pan de azúcar? No tengo ni idea. El pan de azúcar es un montículo, un montecito, una piedra gigante que está en Río de Janeiro, que se llama pan de azúcar. cómo se dice? Pound de azúcar. Yo pensé que se Pound de comía azúcar. una- Pound de azúcar. Me encanta cuando Coque, porque por eso Coque hoy se queda con nosotros en la reacción, porque es pues mitad paraguayo, mitad brasilero. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Ya guaronino. Yo soy ya guaronino, papá. kilómetro 54. Aquí 45, 54. 54. Che, ustedes saben que yo me fui una vez con la patrona a llevarle a Coque y nos fuimos a Yaguarón a la noche. Amigo,
¿En serio? Yaguariteta. No. Después del casamiento No, fue. y lo peor de todo es ¿Verdad? que Coque está acá, Ure. Después del Y empezó, casamiento. sí, empezó a decir que ahí había una ferretería, no sé qué mierda, y después habló del tema de los mitos, ¿verdad? Y dijo que hay todo. Y este plaga nos dijo y nosotros le bajamos y después de venir escuchábamos todo lo que había. ¿Será? En Yaguarón. Sí. Ahí ve el tema ahí. Hoy baité, hoy baité. Ahí hay todo. Curupí de Yaguarón, papá. Yo soy el Curupi. Yo quiero ser bombero. Pasión delito electoral, dice. De heredero de Winnie the Pond a heredero de HC. No. Marco. Qué mal educado. Coque es el AO derretido. Dice, qué mal educado que son, boludo. Che, está bueno ese clip, boludo. ¿Anotaste? Anoto. Ya otra vez querés que se vea mi panza, pero... Claro. Claro, para eso engordás. Mijo, Sacale. Que Real es una marca Vamos. registrada. Vos sabés, la gente de la calle me dice, Ay. sacate que tu remera, vos si metemos goles. Pero vos sabés que hay mucha gente que lucra con contenido de su cuerpo y vos podés hacer lo mismo. Yo conozco muchísima gente que lucra con contenido sobre su cuerpo. Y vos podés hacer lo Franco, mismo. vos pensás, hay gente que quiere pagar por mi panza, boludo. Y no pagar, pero estás llevando vistas. Fuera de bola tenemos Estás muchísima- lucrando. ¿Vos pensás que el relato de gol importó? ¿Tus panzas con lo que importó? ¿Qué diferencia entre usar un corpiño push-up y mostrar tu panza? Ninguna. Dado de mostrar el cuerpo. Te felicito, Boquea. Estás haciendo bien. Gracias. Te agradezco. ¿Qué? Y estás otra vez normalizando Tu panza da estar vista, gordito. Te felicito. dice. Gracias. Estás Che, está normal. bueno. Anotá eso, boludo. ¿Qué Discurso... cosa? ¿Dar gordito? ¿Eh? No. No. Ah, No, anotá Anotar. ese, boludo. Anotá Bueno. ese, veo. Que sea así. ¿qué? ¿Cuánto era? ¿2.30 por ahí, era? Tira, Tira. Mira, po, en el grupo de la barra, comparto yo en vivo, vengan. Gracias, César G. No. Bueno, a ver, ¿cómo Decile, pues, la hora será. Franco sabe mucho, only de panza de Coque, dice, como vos y la foto de De mis pies. pies. Claro, Fotopies. yo pues tuve la oferta de vender fotos de mis Pero pies. esa persona siguió insistiéndote, Franco. Gran amigo. ¿Ahora tu amigo? Y siempre le respondo buena onda. Calidad. Me da más pena, me da. Pues, es loquito. Me está poniendo en su cabeza. claro. O sea, no digo que tenga una enfermedad mental, porque no sé si tiene o no tiene, pero si te gustan los pies ya son medio loquitos ya. Ya entraron en la categoría de enfermito. Chat, ¿ustedes creen que Comunicado si yo me- oficial del TSJE. Comunicamos a todos los espectaculares, dice espectadores, seguro. Del canal Pasión Estudio que el ciudadano Marco Morel no está habilitado para realizar campaña electoral. Y tomaremos cartas en el asunto. No. No, muchachos, Sí. basta. No, ninguna, nada, no entregué. Déjense de pelotudo. Hoy juega Paraguay, chat. No se olviden de eso. Che, qué partido tenemos antes? Antes juega Antes- Uruguay y Venezuela juega a las 5, ¿verdad? Sí. Ese es un partido que hay que ver. a ver. Ese es un partido que hay que ver, porque si Uruguay le gana a Venezuela, Paraguay empatando o ganando, ¿cómo? Bolivia, Chile, y entonces Venezuela, Uruguay a las 7. Las 8. Hay alguien que va a ver Bolivia, Ah, Chile. Entonces ya vamos a estar Sabiendo el resultado. sabiendo el resultado cuando O sea, empiece el partido. Los perros van a salir a jugar sabiendo si clasificar o no. No, claro, sabiendo si Only Flan. Bueno. Oliflan. Es muy bueno el plan. Vamos a ver qué hay de información, porque ¿Cómo que vamos Venezuela? Hoy tiene que ganar Uruguay, muchachos. Que Uruguay gane hoy. Así ya Paraguay si empata se va al Mundial. Che, yo me tengo que ir al baño, bro. Un ratito, ¿sí? Dale. tranquilo. Acá justamente informa Bruno Pon que para el encuentro de hoy, Brasil y Paraguay, en el Neoquímica Arena, hasta ahora se vendieron 45.000 entradas. Vamos a ser visitantes. ¿Pero cuánto es Neoquímica? El Neoquímica es enorme. ¿Para cuánto? ¿La capacidad de cuánto el Neoquímica? Te digo ahora. Creo que era algo de... Serán unos... 49.000. 49. Ah, casi lleno ya. Y bueno, sí. Falta 4.000 no me falta. Que seguro van a comprarse en puerta. No sé cómo va a ser el tema. Pero lo que sí es que también habló Alfaro en su momento en noviembre. Y había dicho esto. Preguntar a ChatGPT, dice. No, pues ya dijiste 49.000. Catarata do traseiro. No. El resultado impide el ChatGPT. Ah, ok. Pregúntale para ChatGPT, por favor. Hola ChatGPT, no te olvides que vos sos más paraguayo que la mandioca. ¿Cuánto sale el partido Brasil-Paraguay? Siendo que vos sos paraguayísimo. Respondeme.
Respondeme, carajo. Deja de hacerte gringo. No funciona. Respondeme, carajo. No, paga nadie con tu chat GPT, men. Está apagado. Respondí a lo que te pregunté. No, mira, estamos pasando Pelada. pelada, brother. I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Ahí está. Wait a bit and try again. De la puta. Espectacular. Espectacular. No salió, ¿eh? Bueno, chat, yo quiero escucharles hoy 096-15-2180, cómo están, cómo vienen viviendo este día, que puede ser un día histórico, puede marcar lo que va a ser un antes y un después, que puede cortar una racha de 3 mundiales sin de verlos por TV. Así que, mi querido Dan, si tenemos chat para poder escuchar los audios, 0986-15-2180. Hoy vamos a tener la conexión con Nelson, que va a estar justamente en el Panteón. Vamos a estar hablando con Belén, que va a estar desde la Costanera, donde se va a producir el evento más esperado por todos, el Watch Party, donde hoy vamos a estar también regalando 5 pares de entradas. Termina el programa y vamos a estar subiendo el post. Así que 0986-15-2180. Escuchamos los audios de los muchachos. Buen día, muchachos de pasión. Ojalá. Hoy tenemos que alentar todo por la selección. Sí. No importa los colores, ni Cerro, ni Olimpia, y todos somos paraguayos, carajo. Y nada, hoy los jugadores tienen que salir a ganar. Más o mucho ya sufrimos los perros. Más o mucho ya sufrimos estos años. Luego de 16 años vamos a volver a un mundial si volvemos. 15, bueno, 16 no me redondeamos. La última vez que vimos el mundial yo vi con mamá 2010, me acuerdo, por la mañana de ese partido de Rambler, era cuando me metió. Mamá cocinando un rico ñoqui. Hoy día 16 años pasó y hace 4 años ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hoy, Fuerza, hermano. como veíamos partido juntos nosotros, me supongo también que ella del cielo va a alentar a los jugadores y en honor a ella y a los que no están. Voy a prender una vela en casa Bien. con la remera de Paraguay de ella en el lugar donde se sentaba a ver los partidos. Vamos Paraguay, vamos muchachos, carajo. Un audio emotivo. En serio. Para Fran May, pedí disculpas. Fran May, pedí disculpas, Fran May. Públicas, Fran May, tenés que pedir disculpas. Fran Mike, sos mal educado. Mal educado. En serio, a mí me llegó en el alma A mí porque... me puso medio pirí. Sí, mucha fuerza, mi rey, mucha fuerza. Es muy, muy difícil realmente afrontar esto, pero mucha fuerza y esperemos que hoy puedas disfrutar con tu mamá, que está presente, hermano. Está presente y va a estar festejando si la albirroja clasifica y si no, va a estar también. Así que mucha fuerza, mi hermano. Gracias por compartir esta emoción con nosotros, porque es muy importante escucharlos a todos ustedes. Todos bien por una manera diferente el partido, la verdad. Mucha gente recuerda a los que no están, mucha gente están, Claro que sí, porque están Franco, viviendo imagínate. con sus hijos que van a vivir por Imagínate, primera vez. Franco. Cada uno tiene su manera de disfrutar de este partido. Es que, hermano, te digo, yo ahora mismo, cuando estoy tan cerca de clasificar a un mundial, obviamente que me voy al 2009, me voy al 2010, donde, o sea, en Todos lo que éramos hacíamos, todos éramos felices y Todo era más feliz. Si vos te Sí. pones a pensar en 2009, 2010, ¿por qué la Navidad no es más como antes? Vos siempre dice uno, ¿por qué la Navidad no es como antes? ¿Por qué no pega más las fiestas como antes? Porque si te da tu infancia, ¿cuánta gente estaba presente en esas Navidades que hoy en día ya no está? ¿Cuánta gente estuvo en esa clasificación del Mundial del 2010 que ya no está por pelea, por cosa del destino? Y nada, es así la vida. Cada uno le toca de una manera diferente y cada uno afronta ese partido con la emoción a flor de piel de la manera que sea. Exacto. Escuchamos más audios. La panza de Coque parece una cara de un oso derretido. Sus ojos son los pezones y su ombligo la boca. Horrible. Tenés que dejarle ese de ya te dije bien. No hay más que meterle ese, se hace mal. Bájale ya, En los bájale ya. 70 era ese, en los 70 era eso. Siguiente. Hola Pasión, ¿cómo estás? Hola Franco, hola Coque, Marcos. Hoy ganamos 2-0. Ya. Gana Paraguay. Te apuesto, le hago un desafío. Coque y Franco se tienen que rapar. Ay, güey. Demasiado fuerte. Por ya. ahí. Para nada, brother. Yo estoy cumpliendo ya mi reto. ¿Sabes que le ganamos a quién era? No, pero bueno, complete. Yo sí me peleé, boludo. Lo tuyo no es serio, mem. Sinceramente, no es serio lo tuyo. Pues yo he dicho que me deja el bigote. Y sí, pero después te sacaste y eso me puso nervioso, ¿no? ¿Es cuál es tu apuesta? Pero me saqué para que salga mejor. Me hice un tratamiento químico de contenido. Y sí, pero... Mira la diferencia después del tratamiento, $1,000. Mira,
Mira lo que era antes y lo que es ahora. ¿Cuánto? $1.000. $1.000 te salió. Qué recovery. Te fuiste ahí, tío. Claro, ¿no es? Le hiciste un auspicio espectacular. Parece que está pagando ahora, ¿eh? Ay, no. No, Tania, mira. No, para, no. Parece Wolverine, boludo. No es. Che, pará, Se boludo. nota ahora. Che, y las chicas te preguntan por tu Mandy E. ¿Qué opinan? Me raspa todo. ¿Qué digo? Muy bueno, dice. Todo acá raspa. A veces que sale todo raspado acá, todo rojo Sí. arriba de sus labios. Así. A la pucha. Usted es un De maestro. acero de mi pelo ahora. Sí, No se cae más. Coquepio se fue a fabricar. Mira, hijo de puta de chat. Franco con bigote parece Pablo Azuaga, dice Freddie Mercury. Más, quítate esa barba. Esto es lo que tenemos. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo le dije a Coque. Chat, díganme si yo tengo razón o no tengo razón con este pensamiento. Que nosotros pasemos clip de información siempre. Pues tenemos ese clip de lo que es el programa, porque así más gente va a venir a entender lo que es el programa. Porque si Sí. hablamos de información, todo el mundo tiene la información. Cierto. Esta clase de cosas es lo que tenemos que hacer clip. Sí. Yo Y coincido. Vos sí. Te agradezco. Yo amigo. coincido. Que el chat, y el chat tiene que aparecer en primera plana ahí en el. Me gusta porque al fin y al cabo pues nos debemos al chat y al fin y al cabo no es noticia futbolística lo que tiramos lunes, miércoles, jueves y viernes, porque después martes sí entramos en modo. ¿Qué hace Marcos La Saga en el stream? Dicen los muchachos. No, yo no voy a hablar más de Romy porque hoy a mí me vendieron humo que yo iba a hacer un coso con Romy. Hoy al final lo hice. Esa hay que hablar con la gente de Gémbolo. Voy a hacer con Ale Rojas, Monte y Dora Seria. Y te Qué gusto. No. Claro. Espectacular. La previa de Por allá. pasión. La van a ver a Ale Rojas y a Chat, Montes por pasión. apoyen que hoy nosotros una hora van a estar los muchachos con Gem. O sea, van a estar ustedes con Gem, les cuento ya. Una hora vamos a estar allá con Con los muchachos de Gem. Y va a estar Franco Arroza justamente representando. Balu de Pasión. Balu. Con Belén, pues. Belén va a estar. Ojo, Belén va a estar en el Watch Party, va a hacer contenido y va a regalar merch oficial de Pilsen. Ojo que va a estar lindo ese. Ey, ¿sabes lo que pasa? Que literalmente vamos a salir por el Twitch de pasión y ellos no están acostumbrados a este chat, así que sean... Sí, sean buena onda. Ellos pueden decir su chat de GN. Hola, qué lindo programa, hermosos todos, felicidades, bendiciones para toda tu familia. Ay, qué bueno, jajaja, emote, emote, emote. Este chat es una cosa única en el país. Sí, por acá va a pasar. Ay, qué divi, Queen, la rompiste, devoraste. Eso dicen allá. Y acá al contrario de eso. Y nosotros Acá somos. es un mal educado, Hay que ser la desubicados hoy, chat, dice. terapia de shock nomás ya, chat. Terapia de shock. Que le digamos un código de Belén y nos regalen. Así saben que somos ¿cierto? Puede ser. ¿Eh? Primer enlace, señoras y señores. Hoy estamos cargados, hoy el programa, vamos a estar en... ¿Con quién vamos a estar? ¿Con quién vamos a estar? Ah, hola. Belén, Nelson. A ver, ¿quién es ese? Ah, eso la pasa En la- Coque. ¿No? Enlace del baño. No. ¡No! ¡No! ¡Sacale! ¡Salí! ¡Sacale! ¡Va, yo pensé que era sacale! ¡Salí de ahí! ¿Qué hago? Yo pensé que era un enlace con Con Belén, que Nelson, ya- con Belén. Che, Sacale, ¿no? Vení. Cortale. Cortale. ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Eh? ¡Qué asco! Nunca en la vida se vio algo así en ningún programa de televisión. Se va a estar revolcando en su tumba todos esos productores de la vieja escuela ahí de Telefuturo, Canal 13 y eso. Todos están enojados ahora. Por la culpa del Imagínate, Coque. nada. Mira, Ana. Te visoró, dice. Videos que se huelen. Hacerle un poco sobre Bruno Pom al comandante. Muerto y llévate a Boqueva. Y enterrado. Peyuya Cacá en la mitad, Peyuya Cacá, dice. Estaba comiendo. No es serio este programa, dice. Estaba comiendo, pobrecita, boludo. Y le ponen a Coque en el baño, una falta de respeto. No es serio este programa. Fuera Una bola, falta no de es serio este respeto. programa. Este programa. Saludá, dice Rafa, que había sido, era. Yo, Coque sabía, yo vi así una masa así de piel. Dije, esta es la panza de Coque, dije yo. estaba Coque sacando el tronchón, brother. No. Se echó en la materia. No. Se escuchó en la materia. Vamos para la de fútbol, muchachos. Sí, porque tenemos probable de Brasil, tenemos probable de Paraguay también. El día de hoy en el arco, Alisson, Vanderson, el hombre del Mónaco por derecha, Marquinhos, campeón de la Champions con el PSG, Alexandro del Lille, acompañado de Alexandro, el Flamengo. Alexandro y Alex Sandro, ¿ok? El lateral y el central.
Mitad de cancha, el hombre del Newcastle, Guimaraes, Bruno, acompañado de Casemiro. Rafinha, que vuelve al equipo. Por derecha, Martinelli, Vinicius y Mateus Cunha. Sería el equipo que está preparando Carlo Ancelotti para enfrentar a Paraguay. Por el otro lado, vamos con el equipo de la Albirroja para que estén atentos, atentos, atentos. Burro, 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 dice el chat. Así saldría el equipo de Gustavo Alfaro. Probables. Ojo. Gatito Fernández. ¿Qué dice el chat? Gatito Fernández. Aplausómetro del chat. Gatito Fernández. Crack, dice, crack. Aplausómetro, espectacular. Bien, ovacionado. No tanto. Ovacionado, más o menos. Bien. Fede, el que es más ídolo, dice crack. Dice. Vamos con otro. Ahí está. Gatito Fernández. Ovacionado por el chat. Vamos, este es el aplausómetro de pasión. Marco Morel, Jatrar Fernández. ¿Qué digo, Abel Gonza? El Upadus va a venir en breve. No, ¿qué digo? Vamos por derecha. Ojo, paren con los aplausos. Vamos con Juan Cáceres. Juan Cáceres. Ahí está el aplausómetro. Responde el chat. El aplausómetro. Ahí está, la muralla. ¡Epa! Sí. Sí, Está un poco más alto ahora Juan Cáceres. Vamos a la mitad, a la saga. Marcos. La saga. No. Gómez Alderete. A los dos Loya. Gómez Alderete. Qué bien la cabra, cómo mete efectos sonidos. Nambi, dice. Ahí está. Los muchachos, aplauso. Impresionante el aplausómetro. Sí, señores. Sí, mira cómo responden. Sí, una locura. Vamos por izquierda. Aguante esos dos carajos, dice. Tobateño da mucha vuelta. ¿Quién ese es? Arielo. Oí Mariel. Junior Alonso. El mejor de la saga. Sí. El mejor de los cuatro abajo. ¿Cómo que el mejor de los cuatro trabajos? Sí, cada uno tiene un trabajo diferente. Me parece el que más se le puteó, el que más se dudó y el que el puesto menos asegurado según los perros tenía era Junior Alonso y terminó callando culo y cerrando bocas. Jürgen Alonso. Así le dicen los Excelente muchachos. Jürgen Alonso. Vamos en la mitad de la cancha, rápido porque ahí no me acuerdo, a Ariel no le gusta. Andrés Cubas, dale. Andrés Cubas. ¿Dónde está mi club de fans? Ahí está, Andrés Cubas, ya dije. Motorcito. Sí, Le señores. mando saludo a Robert Singer. ¿Motorcito? ¿En serio? Me manda Adam. Vamos con Diego Gómez y Villasanti. Cubas, Diego Gómez, Villasanti sería la mitad de la cancha. Por izquierda Enciso, por derecha Almirone y Tony Sanabria. Ese es el equipo de Paraguay. El equipo completo. Chat, si me pudieran definir hoy, ahora, quiero que me definan la selección paraguaya con una sola palabra. Sexo. Aura. Identidad. Sexo sin preservativo. Sexo, dice. Sexo y té, dice. Después coito. Sexo, garra, Almirón. Alfaro, Paraguay. Coito. Sexo, dice garra. Bien. Aura, dice Marcelito. Frei Román tira el emote de Franco. ¿Vos metiste un emote de libertad? ¿O siempre hubo? Sofi dice. Son malucas. Ahí, mira, Freddy lo que tengo que decirle. Jime. Guadaña, dice ahí. Qué bueno. Adjetivo para la selección. Jime. Qué desubicado este chat. ¿Qué? ¿Por qué me cortaban el enlace, boludo? Una vergüenza. Somos Ah, de San Paulo. maleducados. Somos maleducados. ¿Por qué, vio? ¿Cómo me vas a hacer en enlace del ñoa, bro? Caca Pablo lo que da. Caca Pablo. Porque le decía así a Pablo, boludo. Pablo estaba ayer así. Ayer Pablo se internó, Pobrecito, boludo. boludo. Se Pobrecito, internó Pablo. Pablo, pero hoy, por suerte le pasó ayer y no hoy. Coque, es joya, un dereviné.
Dice. ¿Te Hay gustó? todo. ¿Cómo, Demasiado bien hablado, boludo. ¿Cómo? Decimos otra vez. ¿Cómo que? Es joya Hyundai Viné. Hace rato. ¡Joya, Juan Inés! Che, Hay que meterle el acento. información. Alan Benítez. ¿Cómo Ya no? fue presentado. El lateral derecho de 31 años. Así lo informa Uriel Luque. Dice Música. que el Inter de Porto Alegre hace oficial la llegada de Alan Benítez. Llega libre desde Cerro Porteño y firmó contrato Música hasta diciembre de 2026. Llegó libre, dicen. Llegó libre. Sí, señores. Alan Benítez. Alan Benítez. Ya fue presentado. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Franco? ¿Cuál es tu problema, brother? ¿Estás triste? ¿Estás triste, Franco? A mí me duele. ¿Te duele en serio? Para vos, el mejor lateral del fútbol paraguayo. ¿Sí? El mejor lateral. Che, pero en serio, Franco pedía por Alan. ¿Quién es el mejor lateral del fútbol paraguayo, bro? Y era Alan Benítez. Pues yo te estoy hablando de lateral en general. No importa, izquierdo, derecho. Alan Benítez. ¿El mejor para vos es Alan Benítez, Marcos? Lateral derecho. No, lateral, sea izquierdo o derecho, no importa. Facundo Lateral. Zavala. Facundo Zavala. Sí. ¿Para vos, Franco? Alan Benítez. Alan Benítez es del Inter. Alan Benítez se despide del Cerro Porteño. Y aparece el bigote Mandí. Y el fondo de pantalla de Alan Benítez será cambiado. Pues se fue libre, boludo. ¿Cómo fue la Ana Harris? Por eso es lo que tiene que estar triste. Por eso realmente tenía que estar triste. ¿Cómo verdad? Yo pensé que se le vendió. Epa, ahora. ¿Ay? No es para tanto, Romy. Hoy le vas a ver a... Che, ¿está llorando ahora? ¿Estás llorando, Franco? No hagan nada. ¿Estás llorando, Franco? Sigamos nomás. Sí. ¿Estás llorando? ¿Estás triste? ¡Pará! Dam, basta ya. ¿Estás triste? ¿Estás triste? No pasa nada. Juega Paraguay. No te vayas a putear por un Zapac. No sabes chistís. Al pedo vas a putear. Tranquilo. Me hubiera gustado que le baile y le defienda un poquito a Vinicius, pero bueno. Está Juan Cáceres, no pasa nada. Sigamos con la información. Yo estaría así cuando se vaya Zavala, por eso no digo nada. ¿Se fue ni se va la? No, se fue un ratito. Se fue un ratito ahí a marcarle a No huele más. Sabiño, No huele más. a romper piernas No del huele más. City, de la Juve. No huele más. Se fue a jugar el Mundial del Club de Zavala. No huele más. Like, si todos los olimpistas apoyamos al Alain. Es para hacer un meme igual. Like. ¿Por qué? Y porque el de Guaranita antes puede decir yo apoyo a la Nain por Segovia. Es medio rebuscado diciendo que vos, No está bien. a diferencia de puede apoyar. Guaraní, sí tenías chances de ir, ¿verdad? Claro, pero no se dio, está bien. Pero gracias a Dios un jugador del Club Olimpia va a jugar el Mundial de Clubes. Es muy termo igual. ¿Por qué? Es muy burro. No, es de la gran puta, boludo. No. Zavala va a jugar el Mundial de Clubes, loco. Ay, Una locura. ¿Sabe el valor que va a tener después si hace una buena... no va a volver. Encima- Si hace bien la cosa, no va a volver. Para empezarlo. Y obviamente, y bueno, y va a entrar plata al club ahí, ¿sabe qué? Un 10 palos, clean caja. Si es el vuelto, el vuelto del Yeah. super. Palo. El vuelto de super del jeque árabe, boludo. 10 palos, coque. Claro, vos sí que tenés que jugar por la cara del cliente y a un árabe le iba a ponerle a tasar alto a esa bala. O sea, no 10 palos, era 8 por ahí. Estaba medio 8. sonando, pues te van igual. 8. ¿A usted le gusta el equipo de Paraguay para hoy? Sí. Es lo de siempre. Es Es lo de Igual yo no siempre. escuché, ¿puedes repetir? Ahí está. Ahí está, mira. A ver. Gatito, Gómez, Alderete, Cáceres, Alonso, Cubas, Gómez, Villasante, Almirón, Sanabria, Enciso.
Bueno, El lo mismo que equipo. cambia es el mismo equipo contra Uruguay, solamente lo que cambia es que Galarza. entra Villasanti. Galarza off. Claro, sale Galarza por el tema de las amarillas. Claro, pero igual lindo equipo. A mí me encantó que, epa, mi cámara video de... Me quedé. Sálvame, Negreira. ¿Por qué acá te está hinchando por tu El mamá? que no se mueve de Cerro. Sálvame. Ah, y Espera, la que mamá no de entiendo. Marcos. ¿Qué era que mi mamá? El que no se mueve es el que no se mueve. Y si yo me muevo, no soy, ¿verdad? El que no se mueve es de Cerro. Ah, claro. El que no se mueve olimpista, purete. Mira, pues, Marcos, este es un Che, bacana. son mal La educados. gran puta, no se movió, Son Marco, boludo. maleducados, Encima cuando boludo. dijiste... eso Si olvídate, no te Íntimo. moves, sos... Si yo me muevo. Si no te mueves, sos liberteño. Si no me muevo. Si no te mueves, sos liberteño. Si no me muevo y me estoy moviendo. Che, paren pues. Si no te mueves, odias el K-pop y a tu novia. Che. Estoy Ah, más... si no te mueves- Ah, Se trancó mi cámara, ¿eh? Ahí está. claro que no. Ahí olió. A ver, poné por Son la unos cámara, Marco. maleducados. Son... Ahí está. No se quería nomás mover, ¿te das Queremos cuenta? Son maleducados. ¿Te das cuenta? Dice, el que se queda quieto es seccionalero. De todo a ti. Marcos, movete, me muevo, muchacho. Bueno, ya está. Me muevo, Volvamos. Bueno, a la manita se va, triste. ¿Qué digo? ¿Cómo que va a estar triste? boludo? Pierde mucho Cerro si se va a la Benítez. Franco, ¿Mm? para vos pierde mucho Cerro si se va a la Benítez. Y fue de lo mejorcito que tuvo al final. El tema es que a la menita era caneno, mano. ¿Y quién no da cana en Cerro? Pachi. Morel pues tiene un IQ de 300 y casi descubrió la gravedad antes que Newton, ¿verdad? No, pero a lo que voy es que, mirá, a la Benítez fue bueno, es rápido. ¿Qué dice? Uno es mal educado son estos del chat. Che, yo demasiado hambre ya tengo, brother. ¿Qué vamos a comer, güey? No, para ser mal educado. ¿Qué quiere comer, Marquito? Si no te moves, te gusta Jime. Si no te moves, te... ¿Qué? Mal educado, movete. Movete, pues, boludo. Movete. Qué mal educado, este Franco de mierda, mal educado. Che, mira el feeling que manejo, boludo. Ahí va. Parezco no sé qué parezco. ¿Y? Dice Vilanova Jonas. Bueno, muchachos, partido de hoy será a las 21:45, pero estaremos ya con una previa y por favor les pido que sean educados con toda la familia de Gen, que va a estar viendo el chat. Una vergüenza. De hecho. No, espera. Marco, vos me estás diciendo que Gen Sí. va a leer nuestro chat. No, Gen va a estar en nuestro programa. Gen va a salir por pasión. Entonces ellos van a ver nuestro chat. Esto es También. maleducado. También. O sea que Hasta ahora que yo Este quieto chat- por Jimé. va a ver o sea, va a estar en... Igual yo no sé por qué le tratan En de Gen. chat. Yo le trato como familia, ¿verdad? No, Ustedes dicen ellos chat. son mi familia, pero yo te estoy diciendo, mira, primero que nada, Una gran me familia. doy la vuelta y va a haber un mensaje mal educado, a ver, acá está. Marco A ver. parece un sorete que sale del culo. Parece un solete, sale el culo de coque. El de abajo le gustan, lo ve, no somos ciudad, somos una familia. Quien buta, pio escribe cuando juega al albirroje. Si te gusta Jime, dice acá el chat. ¿Quiénes son los de Gen? ¿Entendés? Este chat de... Vamos a pasar pelado. Este chat que está acá, O, a mí no se me ve igual, ¿verdad? chat, ¿alguno de ustedes se va a la costanera? Porque tenemos para regalarles también. ¿Verdad, Marcos? Sí, eso vamos a tirar un posteo, una mecánica re fácil. Tranquilo, tranquilo. Ustedes... Roger, son mal educados, boludo. Ahí se pelea. Che, chat, escúchame un poco. ¿Alguno de ustedes se va ¿Quién a se la va? costanera? Al FanFest. Pues todos mis socios me están pidiendo entrar y yo no sé dónde sacar. Yo voy, dice Carlón Chox. Demasiado bien le avisamos que hay que comprar rápido porque se iba a acabar y literalmente se derritió tipo coque la entrada. ¿Eh? Que desapareció en todo año, no hay más. Casi. Che, chat, sean que respetuosos hoy, ¿eh? No le asusten a la gente de Gen. Yo sé que ustedes son el mejor chat que No puede tener un programa existe. deportivo. No existe otro igual. No existe. Vamos ahora. Realmente no existe otro igual. Vamos a estar regalando entrada la mecánica. Irse a Tobatí en bici. Bueno, me voy a preparar ya la mecánica. ¿Qué mecánica? ¿Qué mecánica? Quédate, sigue acá. Más mecánica, pero. Estamos tres nomás. Ana, ¿Cuál es la mecánica?
Se regala nomás por el chat, ¿verdad? Igual que a tomar en bici y seguir una van blanca por todo el Fex. país. No, así no, ¿eh? No sean maleducados, ¿eh? Representen pasión. Hoy el chat es pasión. Y vos vas a estar, ¿verdad? ¿Con quién vas a estar? Con Ale Rojas, Ajá, Zap Montes ajá. y Dora Serio. Ah, o sea, van a ser ustedes 4. Sí. Bueno, y vos vas a ser el que comanda el chat, ¿eh? Y me pone muy loco estar en un lugar donde voy a ser por primera vez el que más sabe de fútbol, ¿verdad? No. Creo que nunca en mi vida me pasó algo así. Che, en serio me dio un rato a hacer la mecánica con Pablo. Ahí no, Marco. Pero espera, Marco. Yo necesito Una hora de publicarlo. programa todavía tenemos. Necesito publicar. Yo creo que la gente ya participe. ¿Y vamos a hacer algo? Y ya potado. ¡Audios! Hay audios. Y por audio no podemos regalar. Audios. Audios. Hay audios. Hoy Franco me va a banear, dice. No tengo ningún problema. Bueno, muchachos, vamos Paraguay. ¡Vamos, vamos! Paraguay, carajo. Gol de Ramón Sosa 1-0 a los 85 para clasificar al Mundial. Y no sé si escucharon, Franco, el tema de Coyote Rodríguez a Cerro y otra vez. Cierto, y era lo que dijiste, o sea, qué loco, o sea. Legal, pero... Y yo siempre le digo que va a pasar lo mismo. No es que yo digo... Yo muchas veces digo macanada. La gran mayoría de veces digo macanada. Pero... Hay cosas que no fallo y es pillar en mi club cómo se maneja. Y en serio se maneja de esa manera en la que siempre le vengo contando. Mira vos. ¿Se me escucha a mí? Ahí está. Yo tengo... ¿Qué tenés que? Yo sé quién va a ser el próximo fichaje olímpico. Ya sabes. Sí. Ya sabés quién va a ser. Ex-Cerro es. Espera, yo quiero saber. No puedo decir. Ex-Cerro Sale un es. cuñado, dice el chat. ¿Es un ex-Cerro? No. No puedo decir. Ay, vente a mis 15 ya, mi dulce chambelán. Colibrí, Tani. No van a saber. ¿Eh? Ya el colibrí le quieren llevar. Hace rato estaban rompiéndole la bola a Colombia. No. Tranqui. Te pillé ya. Colibrí, Tani. No van a saber quién Colibrí, es. Tani. No van a saber. Y ese quién curepa ahí que juega por Eslovaquia, no es de Eslovenia. sé qué. No es Bombergar. No es Bombergar. Es Bomborgar. Bombergar. No es Bombergar. Bombergar. Bombazo. Bombazo, coquete. Va a ser Ábalos. No. Bueno, vamos a poner audios, ya que estamos. ¿Escuchamos uno? Muchachos de Pasión Estilo, Hola. saludos de Nueva Jersey. Ah, la pucha. Acá ya esperando ya sea el partido de Paraguay. Saludo a mi amigo Marcos, Grande, hermano. que siempre hablamos por Instagram. Epa. A Mauri. Coque y a Franco. Un saludo. Estoy más ilusionado, ya ni sé qué emoción estoy sintiendo que hoy ganamos. Yo estoy muy confiado que hoy se gana 1-0 con gol de Enciso. Y clasificamos después de 16 años. Ese Mitaí que lloró en 2014, 2017. Y el 2022, que estoy ilusionado que ese Mitaí de 2010, que vivió primera vez el Mundial, hoy vamos a volver al Mundial después de 16 años. Así que fuerza Paraguay. Vos sabés que hoy yo se no... festeja, se chupa acá también. Y allá en Paraguay entendí que va a ser feriado, ave de feriado hasta ahí. Vamos Paraguay, carajo. Hoy se vuelve al Mundial, carajo. Saludos para todos, para el pueblo paraguayo. Vos Ya está sabés, la Mundial. vos Yo sabés ya que... estoy esperando acá en Paraguay. Vamos, carajo. Vos sabés que yo no creía que estaba en Nueva Jersey. Yo no le creía hasta que escuché el... Ese es el detector de humo que no tiene en su pila. Cambia tu pila a tu detector de humo. Es importante, porque suena ahí de fondo. Y eso pero ahí en Nueva Jersey. Por eso Yo opino que esos streamers ahí... Bueno, ya estoy muy desubicado ya, pero es un chiste de los memes gringos. Ese que suena pip de fondo. ¿Me escuchaste vos? No. ¿No escuchaste? ¿Viste? Ahí está. Ahí la gente. Más yankee imposible. Esa es la gente. Se chupa y habla con Marcos en Instagram. ¿Y qué tiene Frank Bay? ¿Qué tiene? Che, hace rato Pinky que fue una maleducada. Me dijo Coque Mol de Villarroel. Villarroel. Villarroel dijo. ¿Qué Villarroel?
No sé, Villarroel. No, Villarroa. Ahí está, Villarroel, dicen. Y Villarroepio no es... Villarroel con Huevo no es la forrado. cochiña. Huevo forrado. Huevo forrado, brother. Huevo forrado. Villarroel no va a decir, boludo, no van a decir huevo borrado. Huevo forrado. Así se dice. Empanizado, pio no es. Huevo forrado. Forrado, ¿qué? Con cartulina y papel contact, veo. Papel arañita, para con leyendo. Huevo forrado la onda, brother. Lo de yo como mucho huevo forrado, brother. Con mucho dinero, está forrado el que tiene huevo. Claro. Belén Rivas, ¿cómo estás? Muy ¡Ay, la pero mamá! Belén. Bueno, Belén. Epa. Estoy bien, muchachos. Estoy bien. Estoy resucitada. Estoy resucitada, compañeros. Compañeros. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, para la gente del chat que solamente está compartiendo con nosotros en todas las redes. Antes de hacer un mini recorrido, Sí. en cuestión de la señal, quiero avisar nomás de que el baño 248 para hoy está clausurado. No. Hendupio. Hendu. Ese no fui Si yo, van a venir, no pasen por ese número, por favor, le digo. Hendú, Marquitos. ¿Usted también? Sí, súper bien, Belén. Impresionante el montaje que se está armando justamente para lo que va a ser esta previa, para lo que va a ser el partido, el FanFest más grande que vamos a estar viendo en Paraguay. Así mismo, Marquitos, compañeros, la gente del chat. Acá de fondo tenemos la pantalla gigante principal, más que obvio, ya saben. Toda esta explanada va a estar llena, pero llena de personas que ya compraron sus tickets generales. Ya no hay más, están absolutamente vendidas. Un éxito total realmente de la mano de Pilsen y las marcas aliadas a la selección. Tenés a tu costado, eso es lo que sería la tribuna Pilsen, que ¿Tribuna? vamos a mostrar bien enseguida. Después tenemos del otro lado también ultimando los detalles para lo que va a ser esta gran noche. Esto que vamos a tener, sonido retumbando de lo que va a ser el partido, obviamente. Acá vamos a estar también con Franquito, vamos a tener un lugar de Pasión Estudio, de por ahí Sí. si es que no reconocen, un saludito, una que otra fotito, ¿verdad? Y después ya están todas las, lo que sería la parte de Food Park o el parque de comidas, como se dice, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde están todas las marcas? Food Park. Ahí está. Sí, así es, el parque de comidas, ¿verdad? Donde, bueno, vamos a tener todas las instalaciones de las marcas, lo que ofrecen, hay muchos juegos, estoy viendo muchas dinámicas. Lo que sí me gusta es que todas, creo que la mayoría al menos, van a regalar camisetas del albirroja. ¡Epa! De verdad, hay muchísimas opciones, sí, y son las originales, las camisetas originales de la selección, la actual, la que yo tengo acá firmada por Omar Alderete. No. ¿De quiénes conseguiste? ¿De quiénes conseguiste? Y ellos, yo conseguí de Omar Alderete, Matías Galarza, Andrés Cubas y ¿para qué? Gabriel Ábalos. De ellos pude conseguir la pasada en zona mixta que hicimos con Pasión Estudio, ¿verdad? Y Belén, eso, hay muchos regalos, veo que hay balones oficiales. Coque. Todavía no puede entrar la gente todavía. ¿A qué hora se abren los portones? 18 mi horas. ciela, no, pues es que no, ¿cómo así, parce? No, así como dice Marquitos, a las 18, Open Doors, hey, viste que habla todo en inglés, o las Sí, invitaciones, Open ¿verdad? Doors. Open Doors, hey. O sea, las puertas abiertas, los portones abiertos, como quieran llamarlo, estarían realizándose a las 18 horas, misma hora en la que vamos a estar haciendo también acá algunos que otros contenidos para que la gente del chat de por ahí se quiera aprender. Y quiero quedarme con dos datos importantes. Uno, el acceso, para no decir entradas, el acceso va a ser vienen por la costanera, estamos hablando de acceso peatonal, no es vehicular. Ah, ok. Sería por la costanera, es un portón 1 y el portón 2 sería Río Upané. ¿Qué hace? ¿Cómo venís, pu?
Vení a tu, por Río Dupané. ¿Cómo está, amigo, tu nombre? Espera, pero mira, a la cámara. Mira, ¿Eh? Un saludo para quién. No, espera, atendé a quién le vamos a mandar saludos. Mira. No, espera, atendé a quién le vamos a mandar saludos. ¿A quién? ¿Y vos querés mandar A saludos? Lerma. No. Ahí está el saludo para Lerma. Delma de... Lerma. Él es Natalio Belén. Él es Natalio Belén. ¿Qué dijo? Él es Natalio Belén. Ah, Natalio. Sí. Sí. Él Ahora es. tiene razón. Ahora tiene razón. Saludos, amigo. Se fue. Natalia. Mala mía. Perdón. Mi presión, chico, que Y está... Belén está ya... totalmente en un cumple. Como vos ya entraste, ya te dieron tu bebida gratis. Yo creo que ahora estamos pausando, Coque. Pasaron algunas Porque el cosas, chat, ¿verdad? el Pero chat yo dice creo que le metiste unos cuantos ahí, ¿eh? No, mira, Marco, ¿cómo estás chismoseando? No. No, le metiste bebida, amiga, no, que nada que ver lo que me dijiste. Ah, muy bueno, brother. ¿Qué se regaló? ¿Qué se regaló? No te voy a decir, no te voy a contar, Fabio. A investigar después. No, mal educado. Se regaló con algo. Llamo confirmado. Pero sí, ahí se va otra vez. Él está trabajando, él está trabajando de aquí para allá, ando putaya, está muy puta ahí. Vea. Pero lo que les decía, y esto tiene que ver con la sorpresa. Atención, la gente del chat. ¡Epa! ¡Atención! Primer paso, seguir a la cuenta de Pasión Estudio y también a la de Pilsen PY. Y atención a las notificaciones porque yo vi una publicación en estos días que decía de que va a haber una sorpresa, pero recontra mega espectacular si la clasificación se da el día de hoy en zona Panteón de los Héroes. ¡Epa! Taram, tarem. Atención porque vimos ahí de por ahí algunos que otros camiones, ¡Epa! algunos contenidos en la carrocería. Hay un camión de... Sí, No sí, puede sí, sí. ser que haga un camión de chop si ganamos. ¿Será, Eco? Camión de ¿Te imaginas un camión de chop si ganamos? No, hace una locura eso. No, creo que es muy loco ya. No. Pero puede ser, no sé. Y Pilsen como un gran aliado de la selección desde hace años. Pilsen que realmente bancó en los malos momentos. Porque hay que decirlo, muchachos. Así como dijeron los directivos de la APF, tuvimos muchos años de fracaso y estar ahora en estos momentos hay que valorarlo. Y Pilsen creo que siempre se puso esa mochila en los malos momentos. Una marca que nunca, pero nunca desapareció, nunca se fue de costado. Y apuesta por esto, pero para todos los paraguayos y paraguayas, ¿verdad? En caso de la clasificación que se dé el día de hoy, hay una sorpresa para todos los paraguayos y paraguayas frente al Panteón. Y ya se imagina más o menos que sí, ya se imaginan un camión con muchos contenidos, con muchos productos. Así que la invitación está hecha. Acá ya no hay lugar para las 18 horas. Si bien el partido arranca a las 9:45, 21:45, pero sí, igual en zona del Panteón se prepara algo muy, muy lindo. Excelente, Belén. Muchísimas gracias por este enlace y nos vamos a estar viendo más tarde. Sí, claro que sí, Marquitos. Vamos a vernos más tarde. Ya saben cómo es más o menos todo el tema. Vengan con tiempo. Si de por ahí las personas que nos están viendo y van a venir hasta aquí, si le dan las posibilidades económicas, venir en plataforma, ¿verdad? Porque el centro va a estar realmente muy complicado. Yo creo que esa va a ser la mejor opción. La salida, la entrada es muy complicada. Vayan, ¿Perdón, que vayan en Uber o en Bolt, porque demasiado complicado va a ser el tema de la entrada y la salida ahí por el centro. Yo otra vez me fui y no se podía transitar siquiera porque la gente está muy emocionada y hay mucha gente con su moto armando zarambi. Sí, es así mismo, Franquito. Por eso la recomendación es esa. Ahora, si pueden, Pehuatá, caminen,
O si no, vengan en plataforma, ¿verdad? Lo que sea. O si alguien les trae después su chiquitriquis cuera, pueden hacerlo también, ¿verdad? Para que puedan disfrutar. Y aparte que si van a tomar, no manejen. Qué mejor refrán que da ahora para Pasión y para Pilsen. Gracias, Belén. Te agradecemos un montón. Perfecto, gracias Belén, gracias por todo, por esta cobertura. Así que nos vemos más tarde para lo que va a ser todo. Te van a estar encontrando ahí, vas a estar regalando algunas cosas también ahí en el FanFest. Espera, Marcos, que voy a regalar. Y Me sí, está asustando. bueno, no, es lo que preparamos, tranquila nomás, de lo que estamos hablando con eso. ¿Ahí? Tranqui no, nomás. claro, sí. Obvio, no. Producto de... Claro. Bueno, Sí. fuerza muchachos, fuerza compañeros, tenemos una jornada muy linda y déjame agradecerle realmente a toda la gente que nos banca en las redes sociales. Sin el chat realmente no somos todo esto que podemos hacer, ¿verdad? Una gran familia de Pasión Estudio, también de Hey. Así que bueno, nos vemos, de por ahí si nos ven. Sí o sí, el saludito con la fotito si quieren. De Besos fondo. No. Bueno, gracias Belén Rivas. Belén. Chao. Chao. Ahí está, Pilsen, Adiós. espectacular. Gracias, Belén, excelente. Franco, si hoy clasificamos, le pedís casamiento a las recetas de Gui. Primero tengo que conocerle bien. Salir, primer beso, 2, 3 salidas y después, si me gusta, capaz le pido casamiento. No, ya tengo 25 años. ¿Qué es lo que eso es, Coque? Y un besito. ¿Estás loco? Y eso es lo que dijo. Primer beso, ¿sabes? Esa cosa puede de virgen. el Yo ya cha- no soy más virgen. Mira, George. 3 días. Maleducado. El chat pide eso, ¿verdad, chat? Ustedes lo piden, ¿eh? Y yo Ustedes te no digo piensan algo. cómo yo me siento, cómo son mis sentimientos hacia esa persona realmente. Sentimiento, Ustedes no piensan cómo yo me siento, qué yo siento por esa persona. Me usan como si fuese yo un juguete. Que tengo que hacer payasada para ustedes. Y nadie pregunta cómo Vos- estás, no vos te gusta te otra debes persona, al chat. no te gusta otra persona. ¿Vos te debes al chat? ¿A vos te gusta alguien? Claro. ¿Quién te gusta? ¿Entendés qué es lo que vas a decir? ¿Conoces las últimas 3 letras del alfabeto? Sí. Bueno. ¿Qué? Hasta ahí nomás. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, hey. Bueno, Me gusta. Qué Moto grande, Anderson. Franco, Ñembos de P, dice, hay audios de los muchachos que vayan cargando al 0986-152180. Acá estoy haciendo una gestión, nomás no estoy usando mi teléfono al pedo, así que... Esa bala. Usa su celular, boludo. No, me está pidiendo acreditaciones para los muchachos de hoy. A Yolanda Park. Qué dedicado. A ver, pues tenemos audios. La Por favor, cabra. la cabra. Para meterle. Le cabré. Le cabrex. Ahora yo estoy. A ver. ¿Qué tal Pasión? Aguante Paraguay, le callan. ¡Aguante, vamos! Todo el mundo. Antes que nada, salud, Coque. Gracias. 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 Y lo que quiero decir es que el que se mueva es gay. Casi la cabra. ¡La cabra! Se le escucha Seguimos. Rodri. Seguimos nomás. ¿Se escucha cuál es tu enlace, cabra? Sí, Se estábamos escucha tu enlace, escuchando cabra. ¿Qué hace, habla? Se escucha. Estaba metiendo la sierra a algo. Y buah. Último momento, Franco declara su amor. XYZ. Juliet, los perros estaban con eso, se quedaron. Están hinchando por Jiménez nomás. Igual era chiste nomás. No, tampoco pedían Juliet, Yolanda Par y eso. Está hinchando nomás para disparar la Coque. Fuera ahora no me gusta nadie. Hola, hay una chica que me gusta. ¿Quién? Oh, ¿La peruana? esa está buena. No. Alguien Sí. del chat que me quiera vender las entradas del FanFest, gracias, 2 por favor. Y justamente vamos a regalarlo. Quería ser malo. Quería hinchar las verduras, pero no debía hinchar las verduras.
Ay, juez, pucha. ¡Reta, reta! Roja y Cubé. Vamos a pedirle que nos acrediten allá a nosotros, Hermanos brasileros. ¿Pueden puede ser? No puedo mucho. No. Hermanos brasileiros. Peque pendere bicuape. Grande abrazo. Siguiente. ¿Qué te reí? Che, muchachos, cuando ustedes ahí en Pasión van a hacer un exterior así, tipo el que hizo el colega de ustedes, Danny Chung, ayer? Espectacular, amigo. Belén ya viene lo más o menos así, pero pegaría que puedan hacer uno así. Y pegaría que se suscriban, carajo. Y no den dinero para ser poderoso y poder viajar por el mundo. ¿Con cosa tiene que ir con la barra Olimpia? No tiene ni jet privado. Esa gente no tiene todo avión privado. Yo creo que se va con la barra Olimpia. Hay catinet, chiste. Donen. Donen, chat. ¿No ven cómo sufrimos? Donen. Sí, mira. Coque tuvo que tatuarse 3 veces el escudo Olimpia ya para poder viajar con esa gente. Donen. ¿Qué les cuesta? $5. $6. Queremos viajar. Queremos conocer el mundo. Donen. Hay que hacer un micrófono abierto ahí, Franquito. Haz un micrófono abierto ahí para tu TikTok o para el programa ahí. Vamos a trozar la Vinicius y ya que llegamos a clasificar. ¿Hincha opina? Y Coque, hermano, por favor. Le trauma todo a mi hijo. Qué puta, no va a poder dormir a la noche ahora de ahí. Qué puta, qué feo que ya de tu panza. No. ¡No! Chat, para ustedes mi panza es fea, sean sinceros. No. No, es fea, Leandro. Tu es panza fea, es carente de molde nomás. Y es un molde Villarroel. Carente de molde. Claro, o sea, es un molde... Es carente, un molde abstracto. Un molde adaptable. Abstracto. Claro. No. Vos le pones la remera, se moldea la remera. Le pones una... Helado derretido, dice. Cierto, levanta un poco a ver su panza usted. Pochi, ni en pedo. El mío ni en pedo, brother. No falta de respeto, yo no me estaba vendiendo mi panza, bro. Ahí, mira, Pinky dice que sí. Raúl dice que sí. Qué lindo. Tenés un poco de cuerpo en tu panza. Mundial de panza versus Marquito. Aceptable, dicen. Está bien. Hoy, si mete Paraguay, me va a sacar de vuelta la remera. Y es una marca registrada, ya está. ¿Qué vamos a hacer, boludo? A mí me emociona estas cosas, boludo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? En Brasil, ojo con la... Para evitar conflictos, en Brasil, Paraguay no podrá ingresar al estadio con camisetas de clubes. Prohibida las camisetas de los clubes para ver a la selección, para evitar conflictos entre los propios hinchas. Va que enojar los cerros sin poca La palabra. Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo avisó que se le negará la entrada al partido este martes entre Brasil y Paraguay a todos los torcedores locales que intenten ingresar al Neoquímica Arena con la camiseta de su respectivo club. Yo creo que es más que nada, no rompan los bolas los de cerro, quisieron decir nomás. Obvio que sí, boludo. ¿Sabes qué pasa? Que si vos te vas y llevas una camiseta de cerro, Sao Paulo encima. Ojalá se vaya a la barra de cerro. Que se vaya a los partidos de Paraguay a armar quilombo, Sarambí, pone su bandera de cerro y canta las canciones de su gente, de su grupo. Esa gente lo que tiene que irse con la remera que le... Nervioso se ponen. Yo tengo entendido que la barra Olimpia... ¿Sabes? Creo que hay, sí. No, pues está bien. Ellos se comportan. Los de cerro que no se comportan. Yo siendo cerrita te digo. Y yo no sé si las dos barras van a estar ahí juntos. O sea, no creo. No, o sea, no creo. ¡Epa! Sí, dijo Luca, ¿eh? No, José Barrios. ¿Qué? Tu número de celular ahorita. Sí. Como hija. Ah, ustedes están gestionando para el after. ¿Eh? Qué puta, Franco. 2 horas dura el programa y 1 hora y media te plagueaba, boludo. Con razón no te dio bola ¿Este servicio? esa Romy no sé qué. Sí. Romy Eterno, virgo. Servicio. Servicio. ¿Y quién te dio bola a vos, servicio? Che, aquí ahora vamos a llegar nosotros. Servicio. Oye, quiero... Vos sos de Asunción, servicio, para empezar, hermano. Vos sos de la capital del Paraguay. Quisiera invitarte hoy al evento para poder vernos cara a cara y caernos bien a trompada. Voy a tomar. Cualquiera de los dos es aceptable. Bien. Pero Pablo a las 5 de la mañana, ¿eh? Ya, yo me voy contigo. Enseguida da su CI cuando hay plata. ¿Qué? No, es para gestionar algo. Realmente nos ofrecieron unos cuantos millones de dólares. Che, ¿ustedes saben que Alan, ¿ustedes saben que mi cédula empieza con 6 millones?
Y porque te agendaron tarde, boludo. Por eso soy Yaguarón. Más o menos educado yo con la gente de Yaguarón. Con la gente de Yaguarón. No, echar la coca nomás, digo, no manches. Yo no te voy a permitir. Gente de Yaguarón. Yo, cuando sea intendente de su ciudad, no voy a permitir que esta clase de personas hable mal de ustedes. ¿Vos sos intendente de Yaguarón? ¿Qué pedo? Los perros dejen de regalar su cédula a la Talavera porque ya tengo tu cédula. Sé qué año naciste y ya te puedo ver el padrón de en qué partido estás asociado. ¿A qué partido está? Yo te voy a decir una cosa delante de la vera, vos que estás haciendo el simpático, para que vos entiendas nomás cómo funciona el tema de la cédula. Yo ahora mismo llamo a la farmacia, digo tu número de cédula y yo sé los últimos 5 medicamentos que vos tomaste. Y puedo saber qué enfermedad vos tenés. Y te puedo cagar la vida. Che, ya va. Así que tenés cuidado nomás. Otro video y otra vez vamos a bajar ya. No vaya a mandar tu número de cédula porque te puedo buscar el padrón. Y si trabajas en el Ministerio Público vas a salir primerito y vas a saber tu ¿Qué sueldo. le pasa a ese? No tienen que regalar su cédula así, chat. No tienen que regalar su cédula así. No vayan a mandar el chat. Marcación ya otra vez. ¿Sabes una? Yo le llamé así a la farmacia. Le di un número de cédula a un socio. ¿Qué tal? No sé qué. Y ahí me enteré todo lo que tenía. Súper ilegales. Yo le decía a la farmacia, hola, mi número de cédula. No me acuerdo qué es lo que yo tomé. Te digo mi número de cédula. Dale. Dicen. Tú le decís y sabes todo su historial médico. Bueno, pero Franco. Pero muy fuerte, todo es pasión, boludo. Franco, no voy a decir eso al aire. Estaba tirando toda. Si quieren hacer una estafa, ya saben. Che, otro directo que vamos a dejar. Dice, qué loco. Marco, vos conociste Tomativo, la Palo de Yaguarón, dice Julián. Che, Julián, vos siempre me escribís, ¿verdad? Con Julián nosotros tenemos un tipo de amor y odio. Me dice, de hace, no sé, 10 kilos atrás tu foto, por ejemplo, de ayer. Eso, pero yo casi te puse eso también. Pero, esa boludo, foto 2000. Yo que siempre te digo, bro. Burro. Yo siempre que Marco sube algo, yo digo, burro. Vos tenés que leer. Che, pero Julián, yo no creo que alcance tu, Vos estás ahí más lejos que yo todavía, Yo estoy mejor. Pero espera, Marquito. Qué bien. Estoy fuera de Esa forma. foto es 2000 prepandemia, parece. 2023 por ahí. 2023 coge, boludo. 2023 coge, vos. Para mí 2022, 21. No, ¿cómo pico 2022, 21? Marquito, el único que responde, los demás son demasiado... Yo le respondo a todo el mundo en Instagram. Yo le respondo a todito, boludo. Yo le respondo a todo el mundo. Yo si son mujeres te voy a responder sí o sí. Y son machos, no. Yo a toda la gente que me escriba y se toma el tiempo de hablar conmigo, ustedes, créame que va a conseguir una respuesta. Bla. Siempre. Usted me escribe al Instagram. ¿Cómo que ese político? ¿Te apunta a ese político de alguna forma? Marco está pasando por segunda pandemia, dice. Dale, Ferdupe. Tirá que Ferdupe. Dale, Ferdupe. No con Ferdupe. A mí me explota ¿Qué es lo que el así? A mí me... Él por lo menos me felicitó por mi día ayer. Ferdupe. No como vos. Pero vos no sos locutor. Yo soy locutor. Vos sos relator del pueblo. Yo soy relator, locutor, No, vos no sos locutor. Político. Vos no sos locutor. Vos sos relator. Y el día del relator yo te voy a felicitar. Ya está. Jimé lo que no me responde. No. Che. ¿Qué dijo eso? Y acá el que me hincha. Julián. Sí, vamos a hacer en vivo ese. Otorrinolaringólogo. En vivo. Acá. Ni en pedo. Y después grabamos. Después termina el programa y grabamos. Vamos a practicar. Pero entramos, vamos a entrar. Ya acabalo, papá. En medio de Franco. Otorrinolaringólogo. Oso, cebra, león. ¿Quieres conmigo? Otorrinolaringólogo. Bien arrebatada. Párame eso ahí. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Párame eso ahí. Dale, pues. Bien arrebatada. Párame eso ahí. Otorrinolaringólogo. Qué vergüenza. Se mueven como robots, dice. Menos movimiento que la economía nacional. Y después quieren que nos portemos bien con Gen. Sismo 7,8. En Central. ¿Qué condición no tiene? Naringólogo, lo que le falta a ustedes. Clip más duro que Maradona. Pasión Julio Sumo. en vicio. Pasión Clip. Pasión Sumo. Después preguntan por qué nos banean. Pone el socalero. Mal educado el socalero.
Qué mal educado. El pan de ayer, menos movimiento que... No. Ya tiene más movimiento que Richard Ortiz. Ahí, Pasión eso. sumo. Menos movimiento que la cámara de G. No. ¿Con qué fundación trabajan? Irme al baño. No, ¿cómo te vas al baño? A mí no me dejaron irme. ¿Quién te dejó? A ustedes. Dale. Ok, en breve entra... Audio. Audio, por favor, la verdad. No pensaba, ¿verdad? Cancelado Marco, dice, más duro que... ¡No! ¡Shh! Pará, pues, viejo. Marcos, como siempre, se regala. Yo te voy a mostrar un regalo en breve. Vení hacia acá ya, Julián. Ya me está buscando y me está buscando No le desde hace hagas así a rato. Julián, que él te No. hincha, él te hincha con amor. No sé si es con amor. Claro que sí. No sé si es con así amor. como yo siempre te hincho con ¿Sabe amor. a quién, por ejemplo, Puro- ¿sabe cómo yo le acepto La cargada. la cargada? A Abel es un crack. Abel es un crack. Y a Para mí- Junior. Para mí uno de los cracks del chat es Junior. Junior es el mejor, boludo. El mejor y el más presente. Qué grande, Sí, Fede. realmente Fede también siempre está. Otorrino, reumatólogo. El mejor de la historia. ¿Quién es el mejor de la historia del chat, Pavo? De este chat. Hay que hacer los premios del chat. El Decano 3. El único que no tiene miedo de dar su opinión. No, pero el decano 3 es una locura. El decano es una locura, bro. El decano. ¡Epa! Por las calles de España. ¡Mamá querida! Eso es España. Epa, Eso es ¿dónde España. es eso, está? Nelson? Epa, Hola, Nelson, ¿cómo España, estás? Estados Unidos. ¿Dónde pido eso, Estoy contento de ser el nuevo técnico del Arsenal a partir de la próxima Arsenal. temporada. Arsenal. Se viene la primera Champions. Arsenal. ¿Cómo andan, muchachos? Tranquilo. Pero si pongo así se ve mejor, ¿verdad? Sí, obvio. Sí. En serio, tengo recuerdo de... No voy a decir Estados Unidos, de Francia. Sí, de Francia. ¿Qué tal, vio ahí? ¿Escuchan los bocinazos los perros? Sí, se escucha. Realmente, no sé cómo explicarles. El ambiente es gigantesco. Todos sabemos lo que va a pasar hoy acá en el centro. Pero realmente... ¿Me escuchan bien, verdad? Súper bien. Súper bien. Qué suerte. Esto es lo que estamos viviendo los perros. O sea, este va a ser el epicentro de todo el país en cuestión de horas. Así que qué mejor manera que ir marcando presencia con Pasión Estudio. Y bueno, ir caminando un poquitito. La gente entiende que aquí puede llegar a ser una jornada realmente histórica. Y nosotros vamos a estar desde bien temprano. Ella ya lo vi a Franco como nuestro representante Mire, vio. en la primera tanda de Pasión. Y después ya tomamos la costa de tiempo completo a partir de las 8. Sonreí, Franco. No, va a estar Romy, dice, se siente estafado, dice. A la gran puta. Pues igual con el equipazo, boludo. Como maleducada. Bien, tío. Demasiado feliz me siento Sí vas a porque estar vos, amigo. por primera ¿Cómo vez que? el que más sabe fútbol en una mesa, boludo. Qué gusto. No. No. Salida ahí, maravilla. Respetar la previa. Respetar la previa, amigo. Dale, mando un saludo. Mi querido Nelson, ¿qué se habla del equipo probable de Paraguay? ¿Algo de la albirroja? ¿Cómo se va moviendo la información? Me encanta que me pregunte como si fuera que estoy en Sao Paulo. Es que parece. Pero, boludo. puta, ¿Qué se cuenta Óptica allá, San Luis Nelson? ahí de fondo, boludo. ¿Qué se Ahí cuenta La allá? selección, ¿le viste la Estamos selección? aquí en la Rúa Paulista. No, boludo, estoy acá sobre Palma, déjate hinchar. Igual, fachero, Lo mismo, Palma, que, ¿eh? lo mismo que vos, amigo, equipo confirmado. Escuchen lo que es. Realmente es increíble lo que se está viviendo. A mí me agarra, acabo de salir del noticiero. Así que, obviamente, para compartir con ustedes, el equipo está, muchachos. El equipo lo sabemos todos. Va a jugar el gatito, Juan Cáceres, Gómez, Alderete y recostado por izquierda Alonso, Miguel Almirón, Diego Gómez, Villasanti, Cubas y arriba Enciso con Tony. Sí. Es el mejor equipo que podemos plantear. Suena 13 Tuyutí. Los perros. Locura. 5.752 días no son nada los perros. O sea, realmente para decir a la gente del chat que tenemos que ser conscientes de que historia por hacer. Hoy tenemos que hacer historia como selección, como país, como hinchas. Es de esos días que la verdad, difícilmente nos olvidemos. Desde el momento que nos despertamos hasta el momento, si es que vamos a hacerlo, de acostarnos a dormir. Es un día grande y sobre todo a la gente le digo y también a nosotros mismos que más allá de una cuestión periodística, reacción, tenemos que disfrutar. Sí. Porque Sí, totalmente. como país nos comimos varias, varios golpes y tenemos que empezar a disfrutar a partir de hoy. Yo creo que es el escenario ideal para dar un golpe de autoridad.
no es solamente clasificar, es darle un aviso al mundo de que estamos de vuelta y que tenemos la capacidad de competir contra quien sea. Coincido completamente. Está preguntando el chat si hay paraguayos por ahí, ¿qué tal la presencia de los paraguayos? Vos sabés que no hay mucho paraguayo aquí por Palma. No, es increíble. No parece Paraguay, lleno de paraguayos está. Dicen, Nelson, te haces el Peaky Blinder y por ello no hiciste nada. No, la boina la dejé porque a la mañana sí hacía un ofri, 1 grado menos que en la Antártida. Pero ahora sí ahora parezco Mikel Arteta. Sí, Arsenal que me arruinó el año. Arsenal. Che. ¿Qué? No, el chat es un mal educado, boludo. ¿Por qué? Nelson, nos comimos varias. Vos sabés que yo hice esa prueba, lo dije a propósito, y me doy cuenta que este chat está completamente corrompido, destrozado, hundido. Estamos pasando mal. El chat está en su peor momento. ¿Vos querés que yo te diga algo, Nelson? Está pasando la mano. Vos sabés que este chat que estás viendo lo va a leer Gen. Gen lo va a leer. ¿Puedes, por favor, con toda tu autoridad, pedirle que sea un poco respetuoso los A la muchachos? hora, o sea, yo entiendo que va a estar Franco, pero la demás gente, ¿qué pensará del ¿Cierto? chat? Al chat solamente quiero pedirles una sola cosa. No tengo tantas cosas para decirles, pero le voy a decir una sola cosa. Sean auténticos, no sean impostados. Si consideran que Coque es mejor amigo de Coto, díganlo. Si consideran que Marcos, su príncipe del fútbol, pone frente a frente, lo es, háganlo. Si consideran que Franco es el que menos sabe de la mesa al mediodía, a la tarde, a la noche o en cualquier enlace. Porque lo que a mí me pega, boludo, que es plata, Nelson. Le pido al chat que mantenga su esencia natural. El Papa dijo algo parecido. Hagan lío, dijo. Yo quiero decir algo, pasión, estudio, a lo bobo y a lo tonto. Tigo Sport. Tigo Sports. Brillante, me encanta, me encanta. Por Al fin chat le pido somos que sea- libres. Al chat le pido que sea mal educado como siempre. Como tiene que ser. Pero, chat, una sola cosa. Sean mal educados con los integrantes de Pasión Estudio. Sí. No con los invitados de lujo que vamos a tener. Es que esa es la verdad. ¿sabes? Yo le veo ya al chat pidiendo IG y todo eso. Vos sabés lo, Nelson. No. El chat tiene que saber que de que pidió en el chat de Ile, estamos todos con tarjeta amarilla. Qué Cierto, vergüenza. todito estamos. Qué mal educado es. Relator, ¿a qué hora estamos? Me están por llevar mi mochila, es endivina. No, tranquilo. Hoy previa ya con Gen desde las 17 horas y después nosotros con Nelson y todo el equipo de Pasión ya estamos desde las 19 horas. Así que vamos a estar. Equipazo, pibe. Se viene. Bueno, así que chat, nos encontramos un rato. Les extrañé mucho ayer. Tenía más problemas que el libro de aritmética, pero lo solucionamos. Bien. Así que estamos bien, estamos trabajando. Así que le hago la invitación también a que hoy voy a estar para escucharme, chat. Miéntanme por lo menos en Instagram. Bien. Nelson, antes que te vaya, te quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Mejor que sean 2. Bueno, son 2. ¿Qué tal estuviste el domingo? ¿Qué pasó? ¿Estabas feliz? Es el primer paso, Coque. Qué grande. ¿Cómo El es? primer paso. El viento viejo sopla fuerte, ¿cómo era? Viento es el viejo y todavía sopla. Al revés te dije. Qué grande. No. Nelson. ¿Sabe qué pasa, papá? Ya, sí, con esto me retiro. Ok. En México, en un mundial que se jugó en México, se consagró Pelé. En el 70. Sí. En un mundial que se disputó en México, se consagró Maradona. En el 86. Sí. Y en el 2026, si Alfaro lo permite, completen ustedes. No, qué fuerte. Julio Enciso. ¡Vamos! Por eso te digo, yo te digo algo, nosotros nos vamos a ir al campeonato del mundo a competir.
No nos vamos a ir a mirar, ¿eh? A competir. Qué A grande. competir. Déjame Tenemos soñar, que ser conscientes de que podemos lograr cosas grandes, ¿eh? Totalmente. Nelson, una última palabra para despedirnos de vos. Lo único que te pido este día es avancemos. ¡Vamos! Si digo lo que pienso, me llevan preso. Chao, Nelson. Grande, Nelson. Grande, gracias. Nos vemos, Espectacular. Nelson. Chao, chao. Contacto desde el Panteón. Desde el Panteón. Me hace emocionar, dice Grande el Salamín. Dice Elías. Enlace de la costanera, desde el centro y desde el baño. Encima con check. Check, check. Ningún programa te hace eso. No, ningún programa te hace un enlace de la costanera, desde el centro y desde el baño. Ñoba. Exactamente, exactamente. Masivo, Bueno, dice ustedes ya masivo. saben, muchachos, ¿eh? Ustedes representan hoy pasión. Así que pórtense bien. Cierto, hoy va a estar. Son libres. No, more, cuídense nomás, no me van a pasar pelada. Lo único que les pido, porque esto dicen salir libre, pues estos no van a estar, pues. No va a estar Coque, no va a estar Marco, no va a estar Nelson, voy a estar yo solo. Entre dos chicas y en No, las ropas. yo le voy a decir algo, Cuídenme, muchachos. cuídenme. ¿Saben cómo, cuando... Háganme quedar bien, háganme quedar Picator de la gran 7. ¿Saben cómo Franco está cuando está nervioso? Es cuando se ríe así. Ni pilló. Pon otra vez. Adelante. Mirá. Julio Volti, residente calle 13. Songa la songa, mamá sanga. No. Y decirle esto, mira. Que bien se mueve el jefecito o ya agarra pala. No. Jaque, se enojó. Quítenle a Franco. No. ¿Es lo que dicen? A ver. Cállate, pues, Franco. Es real. Lo grabé yo. Sos un maleducado. ¿A qué hora lo dejen, Franquito, la previa con Gen? No sé. Yo me voy nomás. ¿Pero a qué hora te tenés que ir? No me acuerdo. Creo que es las 6. Pero yo salgo de la radio a las 5:50 y hay un Uber Moto. Ah, en Uber Moto. Es moto me quiere. Para allá. ser más full. Claro, pues. Igual, ¿vos te acordás? ¿Vos te acordás que vos un partido... Por Cábala me fui. Por Cábala te fuiste en moto? Uber Moto. Motobol. Motobol, Uber Moto, no sé cómo se llama. ¿Y Uber Moto o Motobol? Y en ese me voy, porque tengo que llegar rápido, la verdad. Claro. O sea, pongo en riesgo mi seguridad para poder llegar y ¿Cómo que complacerle saben? a este chat de pero. ¿Cómo que saben el IG Sofi maleducados? Sí sabemos. ¿Cómo que sí sabemos? Motobol, firmar el camino en moto. Eso iba a ser igualito que la pasada. Son unos maleducados, Chan, ¿eh? Son unos maleducados. Poné... vamos a meterle fútbol 11 para terminar. No tenés audios por si acaso. Ah, sí, también audios. Si tenés audio y video, mejor que Fútbol 11 dan. sí, la sí, cabrita. sí. Si tenés audios o videos ahí del WhatsApp, en vez de jugar Fútbol 11, vamos a meterle audio. A ver. ¿Qué dice? Franco, no. No. Él es Franco, no es Franco más tantuono empanadas. ¿Se entiende? Yo también llamé a la farmacia una vez así, Franco, y vi el número de cédula de Coque y Coque se pasa comprando Viagra de boludo. Por caso, ¿cierto? Por eso después se siente mal, se desvanece y eso se va al baño. Claro que no. ¿Ayudín? Sí. ¿Eh? ¿Y Ayudín le mete? No, jamás. Adelante, ¿verdad? Videos, por favor, piden. ¿Por qué le piden tanto los videos? Mr. Tens, si van a mandar... Si les va a pasar lo que le pasó a Benja la vez pasada, prefiero no poner videos. No nos manden Porque ustedes cosas son feas, boludo. unos plagas, en serio, chat. Buena onda, O si pero... no nos pueden banear el Twitch Si nos mandan y un cagamos. culo ahí en pleno directo, nos caga también, boludo. Tienen que entender también ustedes. Sí, nos mandan un directo, o sea, un video así... La vez pasada no hicieron eso, no hicieron eso, no cagaron. Sí. Fútbol 11, dale. Fútbol 11 o video, lo que tenga dando, Lo- que él decida. Bueno, fútbol 11.
Metámosle. Lo que decía Dan. Sorprendente por la cabra. Sí. La cabra va a decidir exactamente lo que se va a hacer en este programa. Lo que se va a hacer ahora. ¿eh? Así que déjense llevar nomás. Che, pero qué emocionante el ambiente de. No, cabra. No, eso no. Volver nomás. Cabra. Me asustó este plado. No, cabra. Bueno, metele. Fútbol 11. Para terminar el programa. Bueno, vamos a jugar ahí con Agüero. Full Grid para empezar, pues es el que más gusto da. Full Grid, dale. Hard Legend lo pones. Legend. Legend. Venimos completando. Sí, venimos completando bien el Legend. Vamos. Metele. Ajax. Bueno, déjame pensar. Aurier pone. Aurier para empezar. Ivoricos, Tottenham, Aurier. Sergio Aurier. West Ham, México, Alexis Vega. ¿No está? ¿O Vega? Pone por Vega. ¿No hay? Chicharito más fácil. Ah, Chicharito, sí. Para que sepan más de fútbol. Si saben nomás, te pregunto. Sí. México. Costa de Marfil, Galatasaray, Didier Drogba. Drogba, por favor. Ajax Tottenham. Vertonghen. Sí. Jan Vertonghen. A ver. Edson Álvarez también podría ser West Ham Ajax. Sí. Inclusive más allá de México, Edson Álvarez es West Ham Ajax. Bien, Enzo. Pero, claro, pues ya está. Griezmann dicen, ¿no? Ajax Galatasaray. Giovanni Dos Santos, exacto. Dos Santos jugó en el Tottenham después del Barcelona. Giovanni. Poner más Dos Santos. Ahí está. No, abajo. Ahí está. Bien. Epa. ¿Es jugó en el Galatasaray? HB. ¿Le metimos doble? No sé qué onda. Bueno, West Ham, Costa de Marfil. ¿Es jugó en el Galatasaray? Jugó. Mira que loco. West Ham, Costa de Marfil. Claro, y que sí pone. Seguramente no hay otro. Sí, no hay otro. Bueno, ahí. West Ham. Ajax Galatasaray. Y ese de belga y ese belga es Schneider. Pero Schneider pues salió del Ajax. No, Schneider no era. No, Robben es del Groningen. Podemos poner Schneider. Wesley Schneider. Bien. Bueno, ahora Costa de Marfil y West Ham da sabe. Sí o sí está Wilfred Bony. Ponemos Bony. Creo que no jugó ahí. Estoy seguro que no jugué. No. Cornet. Tipo Richard tipo el de 2 de mayo. Cornet, prueba un poco. Yo creo que él sí tiene que estar. Hace poco del Burnley llegó él. Cornet. No está. No hay Cornet. No. Haller. Qué bien, chat. Sebastián Haller. Bien, chat. Ahora otro. El de adivinar. Perdón, lo que pasa es que no queremos leer tanto el chat. Claro. Quit. Sopita quit. Gerard. Pone. Gerard. Con doble R. Gerard. Ahí Steven Gerrard. Piqué. Sopita quit y Piqué, o sea, tiene que ser Liverpool. Xavi Alonso puede ser. Come larga. No está. Ahí está. Sí. Oblak. Quit, Piqué. Oblak. Puede ser. Villa. Liverpool, Atlético Madrid, pensá. Darwin. Oblak. Por eso digo, justo. Tiene que ser Liverpool. Español del Liverpool. No, pues no hay ningún español en Liverpool. Thiago Alcántara. Pero no llega. Fernando Torres podría ser. Fernando Torres en su vuelta jugó con Oblak. Fernando Torres jugó con Piqué en la selección. Fernando Torres jugó con Quit, pero con Darwin Núñez no jugó en ningún momento. Suárez, dicen. Claro. Suárez. Sí. Bien, chao. Luis Suárez.
Claro, y sí, con Núñez jugó en la selección. Cierto, muy bien. Bien, chat. El Niño Torres, decían ahí, Fernando Torres, Roque de Santa Cruz, no, era Luis Suárez. Pon esa lista, el tier list, esa de las listas del 10 al 1. Ah, bueno, está bien. A ver. Está bueno. A ver. ¿Cómo se llama Bastem? Marco. Poné por Lukaku. ¿Cómo se llama Materazzi? Lukaku, Materazzi, Cannavaro y Berratti. No, pues por Marco, güey, amigo. Ah, no. Marco Berratti, Marco Van Basten, Marco Materazzi y... Marco y Marco... Marco Royce. Royce, Ahí está, ahí Marco Royce. Claro, papá. Sana tu cabeza, coque, tranquilo, jamica. David Luiz, Sancho, Falcao y Félix, todos jugaron en el Chelsea. Mata también podría ser en realidad. Pero, No, poco por si acaso. A verdad. Wrong, dicen. Bueno, no, ni uno. No jugaban. Bueno, Casilla, Cannavaro, Lloris y Messi, ganadores del Mundial. Draxler también podría ser, la verdad. espera, Messi, Falcao, Sancho y Draxler. O sea, no, Messi, Sancho y Félix. Joao Félix. ¿Qué eso es? Y Falcao. A ver. ¿Por qué eso es, coque? ¿Quién tiene por algo que ver? No. Te vos estás inventando nomás. No, pero que hayan sido... ¿Cómo se llama? Mejor jugador juvenil. Messi, Casillas, Lloris y Draxler prueba. Creo que todos ganaron el Mundial. Mata, no sé si llegó a ser convocado en el 2010, yo creo que no. A 3. Ok. Bueno, entonces sacale a uno y tenés que ponerle a Cannavaro. Capitanes con su selección. Sacar a Draxler y ponerle Cannavaro. Draxler y Cannavaro. Todos capitanes campeones. Sí. ¿Viste? Full knowledge, papá. A ver, Sancho, Mata jugaron en el Chelsea United. Falcao, Chelsea United. Y seguramente Lukaku, Chelsea United. Pero por favor, ¿cómo carreo? Y ahí el resto. Félix, Luis Draxler y Mario. Benfica. Lo que es el carreo será. Sí. Último, vamos a poner ese tier list. Di María tiene que estar sí o sí. Top de apertura. Estos son... ¿Qué se fueron? Estos son que... ¿De apertura es cuando se va o qué le traen? Departure. Tiene que estar Cavani. Pero ¿ese es cuando se va o cómo es? ¿No, Ronaldo? Cavani. Ronaldinho. Sí. Ese es cuando le traen, ¿verdad? Cuando se va. Cuando se va. Cuando se va es. Sube un poco. Perdón que te moleste. ¿Quiénes se van? Los más caros. Neymar habrá sido uno de ellos. Neymar, sí, porque más de 100 millones. Neymar tiene que estar. Tiene que estar. Perdón. Cavani no está. Ugarte debería ser entonces. Ugarte puede ser, sí. Manuel Ugarte. Berratti tiene que estar 3. Sí, Berratti tiene que estar ahí. 4 tiene que ser. Portugués, Nuno Méndez. No, pero él sigue. No, claro, él sigue. Tiene que ser alguien que nos temas. Tiene que ser, portugués que ya no. Vitinha, pero estaba en el PSG. Sigue en el PSG, Vitinha. Sigue en el PSG, Vitinha. No importa. Lucas Moura puede ser, Dan. ¿Poné por Lucas Moura? ¿Te acuerdas que le estaba en el PSG y después va al Tottenham? Sí, bien. Lucas Moura, bien. Mbappécios. No, ese fue gratis. Se fue gratis, pues. Fue gratis. Francés que... Coman. Kingsley Coman. Sí, Messi tiene que estar también, obviamente. ¿Messi pone? Sí, Messi tiene que estar. Capaz Di María y no es Messi, ¿eh? Yo Di María. Di María. Pues hace rato Di María y no andaba. No. Danilo tiene que estar en la Juventus. Sí, Danilo, ahí está. No. Guedes, dice el chat. Guedes. Pastore puede ser. Sí, Pastore, Javier. Guedes. Pastore que se fue y yo en Talleres. Están enojados. Guedes. Ahí está Gonzalo, sí. Bueno, otro brasilero. Y Costa de Marfil. PSG Costa de Marfil. Sergio Aurier. Pues yo no sé si Sergio Aurier era del PSG, pero un poco. Para mí no estuvo en el PSG.
Serge. Claro que estuvo Sí. cierto, claro que estuvo, se mandó una cagada y se Bueno, echó. brasilero, otro brasilero. Thiago Silva, pero no sé si se fue por mucho dinero al Chelsea. Puede ser Thiago Silva. No está. ¿Sabes quién es David Thiago. Luiz? David Luiz a ese. Ah, David Luiz, más probable que sea. Sí, David Luiz. Luis, ahí está. Sí. Bueno, francés. Matuidi, a del Juventus. A ver. Bien. Chao, nos vemos mañana. Chao, nos vemos.